iniciaré, si me permite, doctora, para empezar a leer su semblanza curricular. La doctora Rebeca Monroy Torres es, es profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, investigadora nacional nivel 1 por CECITI, nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, cuenta con un doctorado y 5 maestrías en investigación clínica, en gestión e innovación tecnológica, experta internacional en toxicología, investigación y desarrollo en plantas medicinales y en política y gobierno. Su línea de investigación, nutrición ambiental y seguridad alimentaria, nombre que lleva su laboratorio que fundó. Se enfoca en identificar los beneficios de una dieta sustentable y el consumo de alimentos y plantas mexicanas, en coadyuvar en hacer válido el derecho a la salud, a un medio ambiente sano y a una alimentación adecuada, a través del impulso de la investigación clínica y epidemiológica, la participación ciudadana y políticas públicas para el logro de una seguridad alimentaria y nutricional y la mitigación de los impactos ambientales por la contaminación del agua, aire y suelo. Es directora fundadora del Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato. Como cabildera del Congreso del Estado del 2018 al 2024, logró el impulso con la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Guanajuato la adición del artículo 34 bis a la Ley General de Salud. Es integrante de la Comisión Mixta para la Atención del Sector Ladrillero, ponente nacional e internacional. Actualmente es la vicepresidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Doctora, pues un gusto tenerla aquí presente con nosotros y pues la sala es de usted cuando guste iniciar. Muchísimas gracias y muy buenos días a toda la audiencia y por esta invitación. Le agradezco mucho al doctor Raimundo, a todo el equipo también. Bueno, pues el tema que estaré compartiendo tiene que ver con el tema del conflicto de interés, que si bien no es algo nuevo, es algo que ya hemos estado desde los diferentes espacios y que inclusive ya hay una regulación. Me gustaría comenzar, antes de la presentación, con este pequeño video, dura 1 minuto, y espero, bueno, identifiquen quién es el investigador, porque es con el que cerraré con un caso de análisis y reflexión histórica a cómo la importancia y relevancia de seguir considerando estos temas, ¿no? Siempre decimos el futuro nos alcanza. Déjenme nada más comparto el audio, creo que no compartí el audio. Ya está. Tiene la traducción, viene en chiquito, pero bueno, también viene, dura 1 minuto. Les invito mucho que lo reservemos, lo vamos a discutir al final. We can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system can get rid of virus within a few weeks if you have a good immune system. If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV. Yes. If you take a poor African who's been infected and you build up their immune system, is it possible for them to also naturally get rid of it? I would think so. That's an important. It's important knowledge which is completely neglected. You know, people always think of drugs and vaccine. There's no money in nutrition, right? There's no profit, yes. Some people are very fortunate that they don't have these side effects. Bien, voy a cerrar con este y bueno, retomaré porque bueno, esto será al cierre y un momento dado, bueno, es el doctor Luc Montagnier, a quien en el 2008 se le distinguió como co-descubridor de lo que fue para el VIH, junto al doctor Galo, que bueno, hablaremos de ese tema. Pues muy bien. Cuando decimos que hablemos del conflicto de interés y cómo podemos sobre todo pues estar haciendo acciones de identificación, pero sobre todo para su efectiva prevención. Mi declaratoria, al mismo tiempo de no conflicto de interés, son los diferentes logotipos y marcas que he emprendido como profesora en la Universidad de Guanajuato, que en este caso el observatorio es una asociación civil, así como esta marca NutriSig, revistas y bueno, tengo participación en el Consejo Ciudadano de Contraloría Social y los diferentes comités en los que he estado participando. Mi línea de investigación, bueno, pues se enfoca en nutrición ambiental y seguridad alimentaria y pues un momento dado varias de las acciones que incluyen son las cuestiones de la metodología, la ética y la investigación, que es transversal a todos los proyectos, ¿no? Desde la parte básica clínica a la transferencia
y al impacto social. Pues bien, ¿cómo podemos abordar más allá de un dictamen, ¿no? Cuando formamos parte de los comités de ética y que los conformamos ahora que también hay una invitación a la ciudadanía que pueda ser transparente, que pueda entender, ¿no?, cuál es ese rigor y revisión constante, pero también cada uno de los profesionales de la salud que formamos parte? El abordaje que trataré sobre todo es esa definición desde los diferentes marcos institucionales. En ocasiones no me centraré a solamente hablarlo en esta definición del conflicto de interés desde la parte de los comités, Claro. porque es muy amplio y esto puede llevar a que efectivamente en cada una de las áreas nosotros podamos estar teniendo estos contactos con lo que son sus características del conflicto y tenemos que saber, ¿no? Dependiendo mi participación, si soy como profesora, como investigadora, como un directivo que puedo cambiar, ¿no? Mi rol de profesora directivo de un hospital, de una universidad, y entonces cómo se convierte mi participación al interior de los comités y por qué se ha regulado, ¿no? Con qué finalidad. El impacto que tiene el no poderlo prevenir, los mecanismos para entonces llevarlo a su identificación. Cerraré con algunos casos, los estaré mencionando, algunas cuestiones las estaré haciendo redundantes para ir transitando de los diferentes ejemplos y sus definiciones y sobre todo su practicidad. Y cerrar sobre todo con estas reflexiones importantes, bueno, al qué hacer, que tenemos que hacer y sobre todo la gran responsabilidad y que todo lo que se ha desarrollado en el marco normativo ha sido, porque no ha sido suficiente, pues la voluntad, el que pueda ser inherente a nuestra práctica, ¿no? Que eso es lo valioso de participar en lo que tiene que ver con todas las cuestiones éticas y bioéticas. Esto, bueno, ya lo presenté para ahorita no tener que hacer este cambio. Es el doctor Luc Montagnier en una entrevista del 2008-2009, que se la daba en un reportero hacia el tema que ya lo mencionaremos de él, cómo aborda y recomendaba como siendo el descubridor del VIH, pues el tema de prevenirlo, ¿no? Pues bien, de acuerdo a las pautas, en este caso éticas que tenemos con el Consejo Internacional, que viene siendo las CIOMS, ¿no? Las pautas CIOMS, que es todo este Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, tiene en uno de sus apartados, que es la pauta 25, bueno, va a definirlo como una situación en la que los intereses secundarios, se fijan, dice secundarios, puede ser tener reconocimientos científicos, un beneficio financiero, aumentar o tener a lo mejor una promoción, un aumento, ¿no? Relaciones, en este caso personales, pues pueda llevar y que entremos a un conflicto con el objetivo primario que se va fuera, ¿no? De lo que es la investigación ética relacionada con la salud. Y entonces en esta pauta 25 va a establecer que los investigadores, las instituciones, los patrocinadores, los comités de ética y los formuladores de políticas deben identificar, declarar y mitigar estos conflictos para proteger y sobre todo para promover una integridad en la investigación y los derechos de los participantes. Entonces, fijan, vamos iniciando cómo la pauta hace responsable a todas las partes, no solamente al investigador. Vean cómo el comité, tenemos quienes participamos, pues sobre todo incidencia importante, porque nos va señalando que todo lo que incurra alrededor sigue siendo garantía de la protección máxima a los participantes y las participantes de una investigación. Para con bioética, y que lo tiene sobre todo en su guía nacional, que conforma los comités de ética, bueno, tiene que el conflicto de interés se presenta cuando esos intereses, que pueden ser personales, familiares, institucionales o financieros, de un participante, un integrante del comité o el investigador mismo, puede llevar a que interfieran el juicio ético, que sea imparcial, que sea objetivo en la evaluación o conducción de una investigación. Entonces, este es un ejercicio que no solamente es como personal, sino que al momento que nosotros lo podemos identificar, los integrantes de un comité, tendremos que ser copartícipes y estamos siendo testigos de algunas de estas conductas o comportamientos que pueden ser cuestionables e inclusive los podamos identificar y detener durante el proceso de una revisión. Por eso sabemos que muchas de ellas de las guías, pues te presenta que cada uno de los integrantes haga una declaratoria y previo a iniciar una revisión, pues esto no puedo ser juez y parte, no puedo revisar
mi propia investigación o la de un tutor, o la de un tesista o la de un colega cercano que puede alterar mi juicio crítico y yo tendría que tener la capacidad de decir, sí, no voy a poder ser imparcial, objetiva, entonces me retiro, pido retirarme, pido no estar presente para que yo no interfiera en ese juicio, ¿no? Y de acuerdo a la UNESCO, que bueno, es también de donde emana y todos los lineamientos hacia con bioética, el conflicto de intereses se define como ese conjunto de condiciones, circunstancias, o sea, vean cómo lo va dejando todavía más amplio, que puedan tener esta influencia indebidamente al juicio profesional en relación con un interés primario, ¿no? Que es ese último, pues el bienestar del paciente, la validez que logre la investigación, por un interés secundario, ¿no? Económico, prestigio y promoción profesional. Por ejemplo, es muy frecuente que ahora las revistas por eso lo cuestionan. Cuando vemos estos proyectos que les llaman como tipo proyectos salchicha, ¿no? Que lo que hacen era fraccionarlo, ¿no? Entonces, un proyecto que puede ser enriquecedor en una investigación, pues a lo mejor convenía, o hay quien dice conviene fraccionarla para aumentar la productividad, pero atenta a la validez de esa investigación y sobre todo, pues hacer expedito datos, ¿no? O datos donde dicen mejor me espero y cuando me toque el siguiente año lo presento. O no te titules porque a mí me conviene que sea el siguiente año. Entonces, a veces esas conductas, si no las dejamos claras, si no las prevenimos o identificamos, pues esto gira, ¿no? Y voy dando algunos, sobre todo ejemplos y que entraremos a más discusión. Otras definiciones y que en este caso desde el tema, por ejemplo, bueno, que ya vimos con bioética, pero si lo vemos desde la rama de la bioética, pues bueno, es la situación en la que el juicio profesional nuevamente va a estar llevando a esos intereses, que esto fue lo que mencioné, ¿no? ¿Qué implicación ética tendría, ¿no? Que puede comprometer la autonomía, por ejemplo, del paciente, la justicia al acceso de tratamientos y la veracidad científica. De hecho, este video que es del doctor Luc Montagnier, el francés, que bueno, él lamentablemente pues falleció en el 21, algo que, por ejemplo, lo he visto que lo ponen, y esa es una parte también de las falacias y lo valioso de la argumentación en los dilemas éticos, es que hay propaganda como esta empresa que se llama Inmunocal, que en un momento dado muchos pacientes con enfermedades oncológicas estuvieron accediendo y la página inclusive hubo una alerta de Cofepris donde señalaba que pues efectivamente no era veraz, que era un fraude en la información y cuando se entraba en su momento antes de que Cofepris lanzara esta alerta, la página decía que prácticamente era como curar el cáncer, que tenía una cantidad de antioxidantes, mencionaba una patente que era más a la formulación y no al producto y prácticamente era un tratamiento de inversión de unos 1,000 a 1,500 semanales. Y yo fui testigo de tener casos en proyectos de investigación oncológica donde los pacientes inclusive retiraban el tratamiento porque pues buscaban es decir, lucrar con su necesidad de buscar alternativas y curación. Y entonces esto llevaba a que no hay alternativas. Esto iré viendo cómo es que, por ejemplo, en las decisiones de tratamiento siempre debe haber alternativas. Y esto no comprometa que yo solo presente a mi producto como el mejor y aunque lo fuera, tiene que estar siempre por una cuestión de justicia y de acceso, todas las alternativas y que se le dé la autonomía a la persona que decida. Entonces, ese, por ejemplo, puede llevar a que yo limite y yo diga, solo hay estas opciones o solo me dirija a algunas marcas, ¿no? Y este ejemplo, pues bueno, también, ¿no? Un investigador que vale un tratamiento financiado por una farmacéutica, la que tiene vínculos financieros, ¿no? Que por eso siempre tiene que decir si eres accionista, inclusive hasta para ser revisor, ¿no? Si conoces al investigador que te está sugiriendo revises. Eso pues, lo iré comentando más adelante. En el tema también que tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Y que bueno, en gobierno y políticas ahora hay una ley que obedece también a todo lo que viene siendo a la prevención de la corrupción e incluye al conflicto de interés. Y esto también pues viene en empresas, ¿no? En políticas públicas pues va a estar descrito como esa posible afectación del desempeño imparcial objetivo de un servidor público por intereses nuevamente personales, familiares o de negocio. Vean cómo todo gira a la imparcialidad, a la objetividad
y sobre todo a que yo pueda limitarlo, ¿no? Un funcionario que asigna recursos a una organización donde trabaja un familiar. Ahorita todo lo que hemos visto con el tema de, pues lo damos hago promesas en campaña para un sector que me va a dar votos, pues eso también está formando, ¿no? Y el marco normativo, pues por eso está la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que va siendo esta convención establecida de la ONU contra la corrupción, ¿no? Y vean cómo nos va llevando a terminología que no puede estar ajena de cualquier particular, ¿no? De cualquier ciudadano. Pareciera que solamente la corrupción está a nivel de los gobiernos, porque efectivamente el poder es mayor. Entre mayor es el poder, pues vas a seguir teniendo una susceptibilidad, no que lo seas, ¿no? Por eso, si eres más susceptible por el nivel de poder de decisión, esa es la razón por la que se limita, ¿no? ¿Qué implicación ética tenía? Pues bueno, va a llevar a erosionar la confianza ciudadana, afecta la legitimidad de la decisión pública y puede derivar a corrupción si no se gestiona adecuadamente. Por eso ahora hay inclusive el nepotismo que ya está muy establecido, ¿no? Y que ya se sanciona. Que yo no pueda estar contratando a familiares cercanos, que yo en una institución, por ser la de recursos humanos o la directora o el director, pues yo llene a la familia de la institución, ¿no? Asegurando el beneficio solamente personal, sino no institucional. Y por eso vienen inclusive todas estas prácticas, ¿no? Persona servidora pública, que puede ser pues todo lo que lleva, ¿no? ¿Quiénes son? Desde un cónyuge, amigos, sociedades en las que participa, terceras personas, ex socios, parientes con afinidad consanguíneo, hasta dónde incluye. Para el tema de empresas con lo que va siendo el conflicto y que, bueno, muchas de ellas son inclusive las que licitan, las que tienen que ver con muchos de los proyectos, ¿no? De investigación. Y viene en la situación en la que los intereses personales de un empleado, directivo, socio interfieren o parecen interferir con su deber de actuar en beneficio de la empresa. Un gerente que contrata, por ejemplo, a una empresa de su propiedad sin declararlo o sin dejar la oportunidad del concurso, ¿no? O de la oportunidad de que cualquier empresa pueda concursar. La gestión corporativa lo que llevaría son, pues, ¿cómo lo pueden dar? Pues, bueno, políticas internas, declaración del mismo conflicto, abstención en decisiones, códigos de conducta. Y la implicación ética que lleva no puede derivar a fraude, corrupción, pérdida de la reputación y sanciones legales y obvia, pues la pérdida de un gran activo como va siendo pues una empresa que pues genera recursos, que va siendo estas marcas con las que nos hemos ido desvinculando, ¿no? Como ha sido el caso. Hemos visto, por ejemplo, cómo Monsanto de tanto descrédito que fue desarrollando, que bueno, se pasa a Bayer y pues van haciendo la manera en cómo efectivamente la reputación y ahora que va haciendo todo lo que lleva, por ejemplo, a la responsabilidad social empresarial, tiene un capítulo muy importante para prevenir el conflicto de interés, ¿no? Que es que no recibas, por ejemplo, regalos, ¿no? O una carnita asada y todo eso pues se tiene que regular, ¿no? Para evitarlo, acabamos de ver, bueno, esta situación que se presentó en este concierto, ¿no? Donde efectivamente salen dos y sus políticas son muy claras de por qué evitas para que no tenga esta afectación, ¿no? Cuando lo vemos a nivel empresarial. A nivel gobierno, que también yo lo abordé con el tema de políticas públicas, pues bueno, nuevamente los intereses privados de un servidor público, pues puede llevar a que omita y limite sus obligaciones institucionales que afecten la imparcialidad y la objetividad. Y de eso pues tenemos bastantes ejemplos en México, ¿no? Yo creo que no necesito aquí detenerme. Y sobre todo por si nos vamos al tema de licitación, donde pueda tener vínculos personales o económicos. Y por eso nuevamente también está la ley de responsabilidades con sus guías que cada una se ha integrado, ¿no? Nuevamente la integridad pública, la rendición de cuentas y puede constituir una falta administrativa grave, ¿no? Las áreas de compra, los sistemas de compras también han sido, por ejemplo, de investigación, temas muy importantes y cómo nos hacemos sobre todo responsables, ¿no? En el momento del investigador que nos toca. Por eso quiero un poco ampliarlo, porque si nos limitamos nos podemos quedar con efectos, con temas muy particulares cuando vivimos un entorno que aquí puedo ser investigador, pero también puedo ser empresaria, pero también puede estar en una actividad social y yo tengo que tener muy claro los límites de todo eso, ¿no? En qué momento no voy a proponer a mi marca porque tengo más beneficio o tengo al alcance todo. Esa es la prudencia importante y por ello se regula, ¿no?
En las universidades, bueno, y que es donde nos formamos, donde estamos hablando del egresado, el que se forma en investigación, los diferentes profesionales de la salud, pues tienen un papel sumamente importante. Entonces, en cualquier situación en la que los intereses nuevamente también van a estar personales, académicos, económicos, que puedan interferir en ese deber institucional, ¿no? O actuar con objetividad, imparcialidad y transparencia. Bueno, se presenta también en diferentes ámbitos, desde poder tener condonaciones de calificaciones, acceder, en este caso, a un momento dado exámenes, solo porque se tiene el poder de hacerlo, y por eso la importancia de la transparencia y la rendición, ¿no? Pero también cuando hablamos de financiamiento en investigación, pues podemos estar nosotros, si no hay políticas claras, estar teniendo financiamiento de empresas que no cumplen con los objetivos sociales de las instituciones, ¿no? Instituciones que hablan de formar líderes que atiendan problemas sociales, pero pactamos con empresas que no tienen nada que ver con el bien común. Entonces eso es importante, cuáles son esas garantías. Y ahora quiero resaltar y que pongamos como un foco rojo el tema de universidades, el tema de investigación pública, porque vivimos una época con más limitaciones económicas y el repunte en la participación de la empresa está siendo cada día más, es decir, la vulnerabilidad de los investigadores por el decir no hay dinero, a la manera tradicional como venía ejerciéndose el dinero, y cómo tendríamos nosotros que estar costeando eso sin que esté afectando, ¿no? El tema de todos estos conflictos y las nuevas formas, ¿no? Por eso la UNESCO, si se fijan bien, una definición dice características, rasgos, porque pueden estarse agregando muchos que no hemos puesto al diálogo y a la revisión y a ese trayecto. Entonces dice un profesor, por ejemplo, que evalúa a un estudiante con quien tiene una relación personal o familiar, un directivo asignado, que se asigne recursos a su grupo de investigación, ¿no? Que por tener el poder diga, pues voy a etiquetar esto para mi grupo de investigación, para 2 viajes a mis estudiantes que se van al extranjero. Y bueno, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues que en la gestión institucional tiene que haber esa declaratoria, una abstención de participar en comités y pues tener los códigos de ética y en un ejercicio de vigilancia. Estos casos siempre que son importantes, aquí los integrando, y bueno, la implicación es que va a ir comprometiendo a la equidad académica, la integridad de investigación y la reputación institucional. Y esto pues es importante que se esté hablando y se esté identificando, ¿no? Porque finalmente hay que recordar que el currículum oculto es pues el mayor enseñanza que nosotros podamos tener. Y entonces cuando vamos viendo, por ejemplo, la ANUYES tiene esta guía para prevenir el conflicto de interés. Es un manual que, así ustedes lo buscan tal cual, en el ámbito laboral dice, o durante la prestación de un servicio, el conflicto de interés se presenta en aquellas situaciones en las que una o varias personas participan en actividades, generan acciones o omisiones o crean relaciones que le reditúan beneficios para sí mismas, para sus familiares o negocios y conlleva perjudicar los intereses o el prestigio de su patrón o contratista. Es decir, existe conflicto de interés cuando una persona, en lugar de cumplir íntegramente con las actividades para que les fue empleada o contratada, guía sus decisiones o actuar en beneficio propio de un tercero y de esta forma se genere situaciones a las que los intereses personales, familiares o de negocios, bueno, se van contraponiendo a los intereses que se integran para su contratación original, ¿no? Por eso ANUYES hace esta guía y sobre todo para cuando se presente, ¿no? Y lo menciona desde personal sindicalizado de confianza que lleve esta contratación y que, bueno, se anteponga. Entonces es su guía muy específica para el conflicto de interés. Tienen este formato para la declaratoria, o sea, cada institución, cada comité, aunque siempre hay manuales, se puede enriquecer, robustecer, adecuar para que efectivamente lo tengamos muy personalizado, ¿no? Y se fijan, aquí van poniendo desde datos en efectivo y aquí señala, ¿no? Declaro que conozco las disposiciones establecidas y se va desde un marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y luego se va a la responsabilidad de administrativas y se va integrando. ¿Cómo podemos aprender de esto para que hagamos? Ustedes se fijan, actualmente hay una declaratoria también del patrimonio, cómo ingresas, cuánto tienes antes de haber entrado al trabajo y si hubo un enriquecimiento ilícito que no concuerda. Pues también yo así lo analizo. Si bien no hay algo así establecido, pero también cuánto te enriqueces intelectualmente con las ideas y los proyectos que se revisan, ¿no? Si también, y ahora eso lo manejan muchas editoriales, donde si tú aceptas revisar, te hacen 2 preguntas muy interesantes, ¿no? Te dicen,
¿por qué te parece interesante revisar ese artículo? Tú puedes decir, pues tú me lo estás pidiendo, yo no, ¿verdad? Pero es un ejercicio de decir, bueno, ¿por qué te parece interesante abonar a la revisión de este artículo? Y dos, que declares que no estás realizando un proyecto semejante en los últimos 6 meses previos o posteriores. Vean qué interesante lo que hacen. Esto lo hace la editorial Frontiers, por ejemplo. No lo he visto en otra, pero Frontiers, por ejemplo, sí maneja estos 2 ítems que me parecen sumamente reflexivos cuando hablamos de este contexto universitario y los diferentes actores. En ese caso, cuando hablamos en el tema de salud, bueno, se fijan esta revista British Medical Journal desde el 98 pone que es un conjunto de condiciones en las cuales el juicio profesional referente a un interés primario, nuevamente lo podemos poner desde el contexto de investigación, participante, paciente, el bienestar de un paciente o la validez de una investigación, tienden indebidamente a ser influido por un interés secundario, ¿no? La ganancia o algo que se tenga. Entonces, vamos a ir llegando a que todas estas definiciones que tienen estos rasgos y solamente los ubicamos en cada una de las instituciones, pues vamos a tener que va a haber desde aquel conflicto de interés real que existe y afecta directamente la decisión o evaluar a un familiar para un puesto, hasta el potencial podría surgir en el futuro. Entonces, el potencial siempre va a ser de si yo soy la presidenta de un comité de ética, si soy la directora de un hospital, por eso si se fijan los integrantes de un comité no pueden ir los directivos, porque esta es la lógica normativa, porque estarías ante un conflicto potencial. O sea, eres susceptible a poder ser, y ustedes lo van a ver, ¿no? El comportamiento humano es que cualquier persona que asciende cambia la conducta de las personas, ¿no? Son más amables, se acercan más, así como que, pues, recuérdame para un favorcito, ¿no? A mí me ha tocado, inclusive siendo integrante de comité, que me reclamen, ¿no? Que me digan, oye, me enteré que revisaste el proyecto y no lo defendiste, ¿no? Y tú así como que creo que le falta información al colega, ¿no? O, por ejemplo, yo lo que he hecho es abstenerme, ¿no? Cuando hay cosas que están, me abstengo de revisar. Oye, pero eres como la colaboradora. No, porque al final yo ya lo revisé, que le voy a revisar, ¿no? Entonces, esa es la importancia siempre de integrarlo. Y aquí viene, ¿no? Tener acciones, por ejemplo, pues sea una institución, aquí sea la de una empresa que podría contratarlo en general. Y en la aparente no existe, pero parece que sí, ¿no? Ser amigo de alguien que va a ser evaluado como los ejemplos que he señalado. Todo esto está en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que la cito porque en ocasiones podemos decir es que no hay un marco, pero podemos aprender de otros marcos que efectivamente ya están y irnos nosotros robusteciendo y transitando a tener medidas que nos lleven a escenarios de una reflexión y prevención más importante, ¿no? Y eso lleve a que efectivamente tengamos, ¿no? En el tema de legalidad o la misma violación a la ley general, sobre todo para lo que hablamos del servicio, conflicto de intereses, potencial aparente al real, ¿no? Y el real, pues ya si se fijan, es una línea delgada a la corrupción. Y esta es una cuestión importante que tendrías que buscar mucho, pues me abstengo de revisar, me abstengo de participar, no me suena congruente. Y entonces a veces esas medidas ahorita en los escenarios de prospectiva, que es una rama que se ha estado revisando mucho, pues es estar haciendo estos análisis siempre de anticipación. ¿Qué obligaciones primarias tenemos los investigadores y las investigadoras, ¿no? Cuando decimos, bueno, estamos participando en un comité, tenemos nosotros, yo presento un proyecto de investigación, pues tengo que buscar el bienestar social. Eso viene en las pautas SIOMS y va señalando el fin social de la ciencia, ¿no? Eso debe ser siempre prevalecer. ¿Qué fin social tiene? Y entonces, buscar el bienestar social, por eso siempre va a haber este propósito y lo vemos desde el marco, la fundamentación, respetar esos principios éticos que se estén identificando, ¿no? Consentimiento informado, ver toda la cuestión clara, ¿no? Que no haya en riesgo, proteger a los participantes, siempre el máximo beneficio, declaración del conflicto, si a lo mejor voy a dar un suplemento, yo debo cuidar que no esté promocionando la marca, ¿no? Sí tendré que declarar el suplemento va a ser de la marca A, pero yo no tengo por qué decírselo al participante, ¿no? Porque yo podría estar haciendo un marketing ahí y finalmente se tendrá que establecer muy claro con la empresa. O sea, sí buscamos una alianza para que la empresa valide, pero yo no voy a ponerlo en toda la marca durante el proyecto, ¿no? Eso tiene que quedar declarado y decir que es un fin, o si el investigador va a recibir dinero, pues nada más lo tiene que declarar, ¿no? Va a recibir 100,000 pesos por este aporte o 100,000 pesos en reactivos y aquí está el desglose, o sea, todo se tiene que
declarar cuando nosotros vamos a estar colaborando con empresas o con otras áreas, ¿no? En general. Mantener la transparencia, ¿no? En todo el diseño. Por eso los comités decimos, bueno, este proyecto vamos a pedirle informe, se va a durar un año, pues, ¿qué les parece? Cada 3 meses nos diga el estatus, nos digan cómo están integrando, cuál es su protocolo de actuación, o sea, todo lo que lleve en general. Y también si se van a identificar yo recuerdo, por ejemplo, un proyecto que se buscaba, que la evidencia señalaba el beneficio de suplementos con probióticos en embarazadas. Entonces, un proyecto que se buscaba hacer en un sector público, donde pues una empresa iba a dar el suplemento y yo la pregunta que les hacía, y cuando se acabe el proyecto, ¿qué va a pasar? O sea, el hospital va a adquirir el suplemento de la empresa, va a integrar un programa para suplementación, o sea, ¿cuál es una vez que termine, ¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que revisar. Si está disponible, si ya se va a acabar el beneficio y si un momento dado va para otros fines, más de medicina privada, pues tendría que tener mecanismos entonces de quién participa en la investigación, ¿no? O si va a haber alternativas. Esa es la otra también importante. O sea, es que hay alternativas prebióticas, a lo mejor no el probiótico como tal, pero sí acciones prebióticas, ¿no? Como pues lo que ya sabemos, el consumo de diferente fruta, leguminosas, todo lo que lleva una función prebiótica. Cumplir con normativas institucionales y legales, tanto nacionales como internacionales, que al final, pues todos los códigos de ahí emanan. Y la propiedad intelectual que también, pues bueno, se tengan que integrar y eso señalarlo, ¿no? En todo momento. Entonces, los comités de ética sabemos que, bueno, tienen, cuando lo vemos, ¿no? Cualquier vínculo profesional, personal o económico que puedan estar comprometiendo esta misma objetividad. Entonces, nosotros tenemos que declararlo y tener lineamientos de que previo a la sesión yo diga, a ver, de estos proyectos o de este proyecto, alguien puede manifestar o declarar algún conflicto para su revisión y decir, sí, para el segundo proyecto me abstengo de revisar y me retiro. Y eso es algo muy importante que tenemos nosotros que hacer en las buenas prácticas, que no esté el investigador, aunque no sea el principal, escuchando el dictamen, porque eso, bien, por mucha madurez que digamos, tiene una influencia. Y entonces sí tenemos que invitar a que no asistan, no estén en sala y sobre todo al interior quede muy claro, porque sí me ha tocado a mí vivir cosas de no en las buenas prácticas, que al final le dicen, fulanita dio este dictamen o quien fomentó el rechazo como si fuera algo personal. Y cuando estamos hablando de no atentar a la calidad de la investigación, cuando estamos hablando que ponga en riesgo el tiempo, las facilidades y todo de un participante. Entonces, esto también es muy importante se hable, ¿no? Que un momento dado el comité tiene una confidencialidad porque estás hablando de la revisión de un proyecto, a salvedad que el argumento vaya, que detecten que no hay argumento, que parece personal, que parece que hay un conflicto, como cuando dicen, no me parece que se apruebe el proyecto, ok, tus argumentos. Es que siento que no, pues no hay argumentos. Y mientras no hay argumentos, no procede. Y más bien declarar si no tiene que ver, ¿no? O sea, a un momento dado es válido que todos los que vamos a formar parte de un comité, pues vamos a tener acceso a las ideas, a la creatividad, al proyecto, y eso es lo que uno tiene que tener mucho respeto, ¿no? A la propiedad intelectual de los demás. Y en qué momento se hace la revisión, lo mismo con el tema de comités, ¿no? Por eso viene un integrante que evalúa un caso en el que tiene relación con el investigador, la institución involucrada. En este caso, ¿qué sería? Pues que se declare previamente, hay una abstención que es la que recomiendo. Una revisión siempre colegiada, pues lo tiene que ser, y el protocolos tienen que ser con la transparencia, ¿no? ¿Quién revisa? ¿Quiénes forman el comité, ¿no? Siempre integrar quiénes los forman para que todos sepan quién está revisando. De hecho, ahora también las investigaciones que te dicen que, obviamente, te preguntan que si quieres que salga tu revisión, ¿no? Salga tu nombre o sea anónima. Eso también te lo ponen. Implicación ética, pues invalidar decisiones, generar sesgos y proteger la legitimidad del comité. Esto puede llevar sobre todo a que digas, pues no confío, ¿no? En mi comité, porque no tengo las garantías o me he enterado de acciones en los integrantes. Y esto es algo que es importante siempre transparentarlo, ¿no? Y cuando la gente se siente observada, cambia su argumento, ¿eh? Y digo, se los digo por experiencia, tengo prácticamente más de 20 años, ¿eh? Empecé casi desde que empecé la maestría, estar en comités y he vivido pues ahora sí que de todo, ¿no? Pero la importancia de lo rico de cómo crece y cómo tenemos la oportunidad de cambiar todos esos
actitudes, ¿no? Que van en descrédito de la investigación. Porque nuestra función, que es orientación consultiva y educativa, y la parte educativa es lo que en ocasiones los comités dejan de hacer, ¿no? En ocasiones hasta para ellos, ¿no? ¿Qué tendría que entrar? Pues toda una transición. A ver, ¿quieres prepararte para formar parte de un comité de ética en investigación? Pues tienes que tener todo lo que son las pautas, las guías, las que son el tema de conflicto de interés, los casos, lo que ha sucedido, como bueno, como el que voy a mencionar al final de la presentación. El gran dilema ético que vi llevando, bueno, ¿qué pasa cuando el comité no comprende el enfoque metodológico cultural de un estudio? El dilema entre el rigor ético y también el tema de la burocracia y el rol de la ética en investigación cuando hablamos en temas de vulnerables, ¿no? Cuando nosotros identificamos, bueno, ¿por qué se quiere hacer ahorita el proyecto que está? Esa es la parte que siempre tenemos nosotros que integrar. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? ¿Cómo hacemos acciones, no? Ahorita pues, estamos revisándolo, ¿no? Por ejemplo, estos escenarios para nosotros volver a discutir, integrar qué hay o qué casos, sobre todo, podemos vernos reflejados, ¿no? Una política institucional clara, definir qué constituye un conflicto de interés, establecer procedimientos, ¿no? Inclusive estudios de caso, que sea muy importante, una probable sanción o omisión, ¿no? Que se va a pedir, una capacitación continua, tiene que estar, esto permite la sensibilización y sobre todo de los estudiantes, de la población joven que estamos nosotros integrando a la investigación. Es importante hacerlo desde la parte práctica, más no tanto, ahora sí que es como sucede con la infancia, ¿no? Los niños no requieren cátedras de nutrición, es con el ejemplo, por cómo es nuestro neurodesarrollo. Los jóvenes es lo mismo, ¿no? Yo los puedo llenar de cursos, pero si no hay congruencia en mi actuar, pues no se queda ningún aprendizaje, ¿no? El famoso currículum oculto. Actualizar contenidos conforme a cambios normativos, ¿no? Estar al día, declaración proactiva también siempre de los intereses, ¿no? Declaraciones periódicas, si hubo cambios, siempre nos dicen, a ver, dame un cambio de estatus, ¿no? Ah, pues ahora soy directora de no sé qué. Ah, pues ahora soy la presidenta de tal área, ¿no? Usar formatos estandarizados y que estén accesibles y la confidencialidad siempre y la trazabilidad. Entonces, esas estrategias preventivas en ocasiones claves desde separar de tu función, ¿no? Evitar que una misma persona tome decisiones en procesos donde tiene intereses personales, reasignarlos, sobre todo en caso de un conflicto. O sea, siempre tenemos que tener un ejercicio de qué vamos a hacer, ¿no? No solo, o sea, qué vamos a hacer cuando suceda. El monitoreo y la auditoría, ¿no? Implementar revisiones periódicas, contrataciones, evaluaciones, certificaciones, igual, ¿no? Usar herramientas tecnológicas para detectar patrones de riesgo, etcétera. Em, Hay cosas que, por ejemplo, en la documentación cuando lo vemos, ¿no? Dice, bueno, canales de denuncia, establecer mecanismos confidenciales para reportar conflictos o conductas indebidas. Este mecanismo es clave para en las universidades, sobre todo para los investigadores jóvenes. O sea, ¿cuántas veces llegan los estudiantes y por el miedo y porque no hay una cultura de la denuncia? Y la denuncia, pues no es solamente señalar o vamos a incurrir, sino tenemos que armar casos que efectivamente las personas lo vean de las implicaciones que tienen, ¿no? Más allá importantes para lo que vemos, ¿no? Cultura de la ética y la transparencia, ¿no? Liderazgo ético, reconocimiento públicamente de buenas prácticas, temas en agendas institucionales. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos de esos comités ya cuentan con reglamentos y tengan un capítulo de la prevención y la detección del conflicto de interés? Sí, a sus integrantes les piden antes de iniciar que hagan su declaratoria, que la puedan actualizar, que ante cualquier cambio de situación, ¿no? Pues ahora me invitaron de un proyecto de la industria farmacéutica, pues también, ¿no? Eso es importante. Y bueno, este es uno de los libros del diseño de proyectos de investigación en la salud en la era sostenible, que bueno, está por terminar también esta agenda sostenible. Y bueno, tengo una parte, un capítulo que incluye sobre todo para la parte de identificación y la prevención y cómo avanzamos a buenas prácticas de investigación. Por ello, la evaluación y monitoreo es que yo pueda identificarlo. Para eso, pues tengo que primero tener claro qué es, ¿no? Ese conflicto y los puntos críticos en el momento de la revisión, ¿no? Cómo se desarrolla la parte de capacitación y seguir haciendo monitoreo, colaboración y también la comunicación, ¿no? Hacia todo este proceso, las actualizaciones que correspondan, ¿no? Es una imagen de los espacios, bueno, de discusión en estos temas que he tenido con jóvenes. Hay que hacerlo desde las universidades y esto va a llevar mucho también a la integridad científica. Se fija la integridad científica y van a ver cómo va formando la parte de integridad, te lleva a muchas otras acciones, ¿no? Dice, principios estructurales para una investigación e innovación responsable,
y respetuosa de la integridad científica, los imperativos que llevan es verdad, rigor, objetividad, independencia, imparcialidad, neutralidad, cooperación, honestidad, transparencia, justicia, compromiso y responsabilidad social, ¿no? O sea, así como que todo lo que lleva a buenas prácticas. Entonces, esto, siempre lo que va a ser la prevención del conflicto, forma parte de una integridad científica, ¿no? ¿Qué es lo que lleve que siempre esté ese análisis hacia el máximo principio de justicia, ¿no? Tener estos lineamientos. Nosotros me tocó participar en su momento cuando fui presidente primero, bueno, también integrante muchos años y luego presidente del Comité de Ética del Hospital Materno Infantil, y que lo he mencionado en otros foros. Pues bueno, impulsé también que tuviéramos un reglamento, porque de pronto se pueden volver ocurrencias, ¿no? Hoy amanecí como que le pongamos esto, le quitemos, entonces fui documentando todo que nos permite esa objetividad. En el caso que, bueno, yo formo parte de un colegio de nutriólogos, pues también hemos integrado el código de ética del profesional de lo que va siendo de la nutrición, sobre todo a lo que nosotros recomendamos, ¿no? O sea, si en un momento dado, ¿qué tanto estamos nosotros sugiriendo? También tratamientos, a veces las empresas se acercan mucho, ¿no? Oye, tengo este suplemento, oye, lo puedes dar como si fuera, pues no sé, como una pieza que ahí lo sustituyas, ¿no? Cuando en realidad dices, claro que lo puedes promover, pero tú tendrías que hablar en un foro de estos son las marcas de probióticos, pero también la función prebiótica la puedes hacer llevando una alimentación así y que la persona decida. Ese sería el principio, si se fijan, del derecho a saber. ¿Cómo lo vamos identificando, no? Podemos hacerlo, por ejemplo, ahorita hagamos este ejercicio, cada uno de ustedes podría decir, ¿no? A ver, pensar en una situación, vamos a pensar en una revisión de un protocolo, y que puede empezar, ¿tengo algún beneficio personal, económico, reputación, emocional en el resultado de esta decisión? ¿Existe alguna relación? A lo mejor a quien voy a evaluar es un colega, forma parte de mi grupo de investigación, va a alterar mi juicio, o es alguien que no conozco, o el tema que voy a revisar, pienso que va a influir. ¿Podría alguien percibir que no soy imparcial, aunque yo crea que sí? Me lo han manifestado, me lo han dicho y yo no me doy cuenta. Estoy en una posición de poder que puede favorecerlo, ¿no? Soy a lo mejor la presidenta del comité y quiero imponer mi forma o mi estilo. Quiero limitar la discusión. Tengo cierta tendencia a que se aprueben ciertos proyectos y de algunos investigadores no. O sea, eso es lo que tendríamos nosotros que observar. He recibido regalos, favores, incentivos que podrían influir esa decisión. Entonces, nosotros tendríamos que estarnos haciendo este tipo de preguntas, que se fijan, esa es la función de la ética, ¿no? La constante autorreflexión para la constante autoconstrucción. Entonces, esto es sumamente importante cuando hablamos de la posibilidad de al momento que lo hablamos, lo capacitamos, sensibilizamos, pues vamos teniendo esta oportunidad del cambio. ¿Y cómo lo vamos evitando? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Pues enumerar cualquier apoyo financiero que se tenga, si por ejemplo, o los coautores que puedan interpretarse como un conflicto, ¿no? Con sus objetivos de investigación, enumerar cualquier actividad social o personal que puedan afectar la forma en que investigo, analizar cualquier relación institucional, actual o reciente que pueda considerarse que perjudica su objetividad en la investigación, analizar y respetar todos los criterios proporcionados por una revista, por ejemplo, sobre lo que se constituye un conflicto de intereses y cómo deben declarar los autores. Hay que recordar que al final nosotros revisamos un proyecto que va a terminar publicado. Y en esa publicación, bueno, cómo es que se sigue toda esta parte de línea. Y hay revistas que hacen unos procesos muy robustos y muy sensibles que uno puede darse cuenta que lejos de poner criterios porque alguien se los pide, realmente son vivenciales, ¿no? Y muy reflexivos. Y eso me parece una manera de cómo avanzas a las buenas prácticas, ¿no? En esta parte de conflicto. Por ejemplo, yo recuerdo un caso de uno de mis proyectos de investigación que me fue rechazado, ¿no? Era un proyecto que tenía más de una fase, entonces lo rechazan porque yo tenía, aunque había asegurado que pues no ibas a pasar a la siguiente fase y solo me dejaron la fase descriptiva, ¿no? Y era una metodología de un tema pues nuevo en su momento, ¿no? Y luego pasa prácticamente un año y una de las personas involucradas en esa revisión y que fueron las principales personas que negó se hiciera, hace una metodología parecida a la mía, pero sí la hace en las dos fases. Entonces, eso es a lo que yo me refiero cuando uno también dice cuál es tu acervo antes y después cuando estás en un comité. Y está bien, ¿no? Finalmente la ciencia es para crecer, para diversificarse,
pero aquí el conflicto es por qué no se dejó avanzar, por qué limitar el avance en un proyecto y sí hacerlo cuando le corresponde a esa persona, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas y que en su momento dices, ¿cómo las documentamos? ¿Cómo le vamos haciendo trazo? Porque hay gente que lo ve muy natural, ¿eh? Y por una cuestión que a veces la productividad en las universidades también nos tiene todos locos, a veces la verdad la gente termina con estas cuestiones que atentan mucho a su reputación y pues más a lo que a veces yo soy de una idea, ¿no? El futuro nos alcanza a todos. Entonces, ¿qué se tiene en el tema de gobierno, ¿no? Por ejemplo, si nosotros aprendemos que hay en la ley de responsabilidades administrativas, pues tienen la guía para identificar y gestionar el conflicto, por ejemplo, ¿no? Y esto pues lo lleva la función pública en la Secretaría y esto pues va a incluir definiciones, zonas de riesgo, grados de parentesco, formatos de excusa y ejemplos prácticos. Y también la guía para prevenirlo, ¿no? También este complemento pues lleva un enfoque también preventivo y pedagógico, incluye instrumentos de autoevaluación, semáforos de riesgo y recomendaciones como este, que es, ya dice, situaciones en las que los intereses particulares puedan contraponer, ¿no? Y van poniendo estas infografías. Cómo se actúa bajo un conflicto de interés, pueden ser unas ideas de cómo lo hacemos para nuestros comités, tipos de conflicto, ¿no? A lo mejor en este caso, siempre cuando decimos conflicto, la mayoría dice, ay, pero yo no quiero ganar más, ¿no? O nadie me está dando dinero. Es que puede ser de muchos, ¿no? O sea, aquí el criterio y la autoevaluación que tendría que hacer esto atenta a mi objetividad, me estoy limitando a revisar, me estoy limitando a profundizar porque estoy teniendo un conflicto de un proyecto, de una idea o de todo, no necesariamente es dinero, ¿no? La gente piensa que es que nosotros no recibimos dinero, ustedes ya vieron que no siempre tiene que ver con dinero, pero tiene que ver a lo mejor con otras cuestiones de prestigio, de una fase o de alguna convocatoria, etcétera. Entonces, aquí también estos son algunos de los que señalan, ¿no? Como lo que va siendo el conflictómetro, que también está, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué informarse? Hay una guía aquí que, por ejemplo, esto mismo lo pone, ¿no? En la función y va estructurando cada uno de los bloques, ¿no? Y va eligiendo y va poniendo. Entonces, va siendo interesante cómo vamos nosotros viendo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en las áreas y que muchos de ellos ahorita pues hay financiamiento para las investigaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, algunas, ¿no? Esta misión, por ejemplo, de lo que va haciendo la Asociación Médica Mundial, es una organización internacional, dice que representa médicos, fue fundada en el 47, habla de 27 países y sobre todo dice que es importante, o sea, dice la organización fue creada para asegurar la independencia de los médicos y para servir los niveles más altos posibles en conducta ética y atención médica en todo momento. Y fue importante, dice, después de la Segunda Guerra Mundial, y pues va señalando, ¿no? Ofrece, dice, un foro para comunicar libremente, cooperar, lograr consenso en los niveles más altos de la ética médica y la competencia profesional y la libertad, ¿no? Fijan, va hablando de esta parte de autonomía y cuando vemos, bueno, quiénes forman parte o son como sus asociados corporativos, pues tenemos a toda la industria farmacéutica. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué se tendría que ver? Pues nada más que la asociación pueda declarar si esto efectivamente tiene que no antepone o la presencia de estas corporaciones no antepone a lo que señala, ¿no? A la libertad, y sobre todo aquí yo no veo que se hable pues a beneficio de los pacientes, ¿no? Se fijan aquí hablan de que sea un criterio libre, pero ¿dónde está el papel de los pacientes? En el tema de políticas públicas, bueno, fui hasta el año pasado cabildear del Congreso del Estado, es una acción voluntaria, es un programa que se tiene aquí en Guanajuato. Y bueno, en algunas mesas de trabajo he estado haciendo este impulso para el tema de políticas públicas, poder ver el acompañamiento. Aquí está, por ejemplo, el observatorio en algunas participaciones también de impulso, obviamente bajo toda la parte argumentativa, ¿no? Que también llevan las políticas públicas y que emanan de la ciencia. Cuando se hizo, por ejemplo, ahora pues ya tenemos un etiquetado de advertencia que finalmente sale y se aprueba durante la contingencia el 27 de marzo del 2020. Pero la previa, aquí veíamos una falta de equilibrio, ¿no? Eso también es una parte de las decisiones. ¿Hacia dónde se va a ir las decisiones? Pues cuando no tenemos un equilibrio, ¿no? Teníamos muy poquita participación de las universidades, de otras secretarías y teníamos a todas las empresas, pues obviamente, ¿quién vende pan frío, verdad? Entonces teníamos que una norma pues no avanzaba. Pues aquí teníamos graves conflictos de interés y sobre todo, pues, ¿quién permite este equilibrio, ¿no?
Y ahora pues hay una norma que estamos viendo, también lo podemos ver pues en un montón de otras empresas y ahorita, aunque señalo algunos ejemplos, porque es importante que nosotros en la parte de lo que son los comités sí revisemos con detalle y nos lo marcan las pautas internacionales y nacionales, dónde están los principales financiamientos, si son financiamientos sociales y cómo nosotros podemos sobre todo integrarlo, ¿no? Por ejemplo, en congresos, ¿no? Aquí podemos ver que también las sociedades científicas que incrementaron su dependencia con la industria para solventar económicamente congresos y eventos, cursos, actividades, pues sufren del influjo de estas prácticas económico-financieras, ¿no? Existen numerosos ejemplos que podemos ver. Bueno, nosotros nos tocó uno muy reciente y el periodicazo, pues no se pudo escapar los organizadores y sobre todo logos institucionales de que es un congreso de nutrición y los alumnos salen con todo un kit de ultraprocesados, ¿no? Eso, ¿en qué momento dejamos de analizar cuál es a lo que estamos nosotros, en qué estamos más desesperados, ¿no? Es lo que yo creo que sería importante reflexionar a lo que vivimos y cómo podemos hacer otro tipo de alianzas. Ahorita les platicaré algunas que hemos hecho, por ejemplo, con las microempresas, que las microempresas estamos hablando de pequeños productores, productoras, que en ocasiones no están en el foco rojo y cómo se construyen nuevas formas de trabajo que ayuden en investigaciones a resaltar la economía del pequeño sector y no pues de estas grandes empresas que pues tienen otro poder más influyente y deteriorando los temas de salud. Por ejemplo, el foro, y que bueno, en su momento es una de las páginas, ahorita ponemos nuestra página actual, el Foro de Seguridad Alimentaria Internacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que bueno, es un foro que me tocó fundarlo junto con la red de observatorios, pues tenemos una declaratoria de un evento libre de conflicto de interés y actualmente este es nuestro sitio que tenemos y también tenemos un apartado que es un evento libre de conflicto de interés para que ustedes vean, porque finalmente nosotros presentamos ponencias, investigaciones, revisamos todo, entonces tenemos como un momento dado no solo se limita a un espacio, sino una discusión general por nuestras diferentes posibilidades, ¿no? Esta es, por ejemplo, la declaratoria que tenemos, ¿no? Somos un evento comprometido con la ciencia independiente, libre de conflicto de interés y responsable socialmente. El Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, como institución desde su fundación, ha integrado como política y filosofía el trabajo libre de conflicto de interés y con responsabilidad social. Por ello, este foro y la cátedra de nutrición se comparten los mismos valores y se fomentan acciones desde nuestros espacios, ¿no? Como es nuestros ponentes, los temas de cada uno de ellos que aborden, declaren si tienen el conflicto, alguna relación económica, y por eso lo tenemos, ¿no? Y bueno, cuando hablamos en el funcionamiento de los comités, pues esto es lo que nos marca principalmente la guía, ¿no? El comité deberá evitar los conflictos de interés y pues señalan en los protocolos, define qué es el conflicto y se fijan cómo lo ponen dentro del rubro para la integridad en la investigación y sobre todo, pues bueno, que estén en esta parte el registro y se declare, ¿no? En cada uno de los asistentes. Y las consideraciones que manejan es que se tengan estas medidas para asegurar que los integrantes pues la mantengan, que se mantenga ese interés pues primario, transparentar y documentarlos y sobre todo pues abstenerse en la participación, ¿no? Aquí de repente dice como propuesta, pero sí la recomendación es que haya una abstención en la participación, no dejemos a un acto voluntario, o sea, va a tener simplemente el sesgo, ¿no? Imagínense, estás escuchando todos los comentarios a salvedad que esa sea la finalidad, ¿no? Que el comité quiera tener un rubro de comunicar, de que no solo sea una comunicación escrita, de que quieren ampliarlo en la presentación, pues puede haber una modalidad, ¿no? Y ahí se enriquezca, se construya, porque finalmente el comité tenemos esa función, ¿no? Dar acompañamiento, dar esta mejora, esta detección, otra mirada, que a veces la cuestión ceguera técnica se queda y es muy valioso cuando alguien dice, oye, pues ya no había dado cuenta que no lo puse, ¿no? Y las consideraciones, pues siempre reconocer y documentar a los actores que posean todo este interés financiero y estar desarrollando estos materiales, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías qué es el conflicto? Te invitamos a que hagas tu declaratoria, pongan el checklist también para los investigadores, si está recibiendo un financiamiento, nada más decláralo. Y muchos hospitales, muchos comités ya lo hacen, ¿no? El procedimiento también operativos, ser integrante, bueno, que sea en este caso, se considere, si aquí se menciona, ser integrante de un comité, pues va a ser incompatible con cualquier clase de intereses en la fabricación, venta de medicamentos. Casi siempre esas son de las principales en los proyectos clínicos que se preguntan, ¿no? Y en ocasiones hay quien no lo declara y hasta que vas viendo quién es la persona, dónde está, pues ahora todo te sale, ¿no?
Recursos y financiamiento, los gastos de operación deberán ser financiados, ¿no? Por, en este caso, la institución, sin que esto pueda llevar, ¿no? No deberá significar ganancias financieras. La participación de los integrantes tendrá carácter honorífico, por eso también se habla que no hay un pago, una retribución, porque puede generarse un conflicto. Aquí también va a depender la cuestión cultural, ¿no? Yo recuerdo una parte de revisión, alguien decía, oye, debe haber algún costo, decían en la revisión. Bueno, es que el tema de si eso no tendrás que ver, o sea, das viáticos, a lo mejor más bien lo que le pagas son cursos, se los das en especie, pero tendría que haber una manera en reciprocidad que no necesariamente se retribuya en ello, ¿no? Y que aparte, pues, estás hablando de un enriquecimiento en general. Y bueno, también la parte de apoyos, esto pues es algo que ya comenté. Entonces, la institución debe sobre todo pues facilitar, ¿no? Tiempo para su participación, gestionar el reconocimiento también, se habla de otras acciones, apoyar a la capacitación, un espacio físico, el apoyo administrativo y pues bueno, todo lo que se documente para que esto pues se lleve a cabo. La misma guía pues trae este anexo que, insisto, pueden ustedes robustecerlo, enriquecerlo, hacerlo muy específico. Hay ocasiones en que se ponen las guías como una idea, no que tengan que ser literal el seguimiento, pero que tenga este mínimo. Ustedes pueden poner armar el archivo para cada uno de los integrantes y eso hacerlo saber, ¿no? Por ejemplo, ustedes al momento que mandan un dictamen podrán ponerse eslogan en el correo, ¿no? Sabías que somos un comité que trabajamos libre de conflicto de interés, aunque parezca redundante. O sea, hay quien dice, pues es ética, sí, pero no todo lo ético es transparente, es claro, ¿no? Lo manejamos en un tema que se fijan, tenemos que seguir ampliando, o sea, sabías que el comité busca siempre el máximo beneficio, nuestro fin, o sea, ir manejando eslogans que a lo mejor también permitan ir dando a conocer qué hace, ¿no? Y en publicaciones, por ejemplo, también, ¿no? Si el autor declara, ¿no? Ya cuando hablamos en el cierre, te dicen si se declara que no hay este tema, por ejemplo, de conflictos, te manda alguna, en general, la guía, ¿no? Por ejemplo, la guía para la prevención y también gestión de conflictos que ustedes pueden integrar, ¿no? Que nos lleve, pues, esos principios de transparencia, imparcialidad, responsabilidad institucional y protección de los sujetos. Los tipos comunes de conflictos, decíamos que no siempre es económico, es personal, profesional, institucional, y pues cada uno va a tener, si lleva estos reconocimientos, a esta toma de decisiones que a veces también puede llevar a cambios, ¿no? Y el procedimiento que vamos a tener siempre, pues que haya esta declaración, ¿no? Previa y que sea obligatoria, que se evalúe en este caso por el comité o se tenga una instancia designada, abstención y recusación también, ¿no? Cuando el conflicto es material, la documentación y mecanismos, auditorías éticas, periódicas, actualización anual de todas las declaraciones y capacitación. Se fijan cuando se manda el informe a Conbioética, ahora te dice que si tienes un integrante que participa en más de un comité, no te lo limita, pero te pide que efectivamente, si tiene conocimiento la instancia, que lo mencione, y si hay un mecanismo para efectivamente hay una imparcialidad en que se revise, que digamos esto no contravenga en la participación. Entonces esto también es una parte que nada más es transparentarlo, ¿no? Fulanita está en 3 comités, ¿no? Diferentes, y bueno, y saber sobre todo si esto está claro en la participación. Algunos casos que han hecho, ¿no? Por ejemplo, algunos comités, por ejemplo, las universidades que también tenemos, por ejemplo, de Chile, ¿no? Por ejemplo, enfrentó un cuestionamientos éticos por la falta de regulación en sus relaciones con empresas privadas. El conflicto es que había académicos e investigadores que establecían vínculos financieros con empresas y sobre todo, pues que los recursos venían para sus proyectos y no había una declaratoria de conflictos. Y sobre todo, inclusive había contratos por asesoría con las mismas empresas y bueno, productos se evaluaban y promovían, ¿no? En investigaciones y docencias sin un conocimiento claro. Esto llevó a evidenciar la necesidad de crear reglamentos específicos para regular las relaciones de universidad-empresa, proteger la autonomía académica y evitar pues sesgos en la producción de este conocimiento. Y en este caso, bueno, los comités, por ejemplo, para el caso aquí uno en revisiones en revistas, ¿no? Por ejemplo, de Bolivia, bueno, la revista, por ejemplo, Ciencia Médica analizó cómo los conflictos de interés afectaban la revisión y publicación, o sea, revistas que no lo tenían. Yo les hablé de unas grandes que siempre están más adelantadas y se identificó que solo 9 de 30 revistas médicas solicitaban declaración de conflicto.
En algunos casos hasta los revisores tenían vínculos financieros o académicos con los autores o las empresas y esto pues sesgaba, ¿no? Hemos dicho, no hay un juicio a que lo tengas, pero tienes que declararlo, ¿no? Declaro que sí tengo un conflicto y es por esto. Implicación, la falta de transparencia en la revisión por pares puede comprometer la integridad y se recomendó pues que se hiciera esta declaración. Hay que recordar que mucho tiempo las revistas te dan una opción para que tú recomiendes revisores. A mí eso no, nunca bueno, a mí, lo personal no me ha gustado porque te dejan así como, pues, ¿a quién le digo que revise? No, o sea, si ni los conozco o no conozco su perfil de revisión, ¿no? Conoces que investigan, pero cómo revisan, no sé. Y entonces a veces hay quienes te obligaban a ponerlo y hay tantos poniendo. Muchas veces que hay casos documentados muy preocupantes es que sacaban, había investigadores, o sea, que sacaban otro correo electrónico y ellos mismos se mandaban a revisión o te decían, oye, te mandé a revisión tal, ¿no? Ahí te encargo. O sea, como, y había veces que dices, no, no lo quiero revisar, ¿no? Entonces, esa es una parte que tiene siempre que integrarse y mantener ese juicio. Ejemplos, ¿no? Podemos ir viendo, ¿no? Me voy ahorita un poquito más rápido. Conflicto personal o relacional, ¿no? Un miembro del comité evalúa un protocolo presentado por un investigador con quien tiene una relación de amistad cercana o rivalidad, inclusive académico o vínculo familiar. A veces suena muy fuerte esto de rivalidad, pero pues es la realidad, ¿no? No todo es color de rosa. El evaluador forma parte del equipo editorial de una revista donde se busca publicar el estudio, ¿no? Se autoevalúa, se autoasigna. Eso también, ¿no? Conflicto económico financiero. Son otros de los ejemplos. El inversor propone un estudio financiado por una empresa en la que tiene inversiones o de las que recibe consultorías. O un miembro del comité recibe apoyo económico para congresos o formación de parte de la entidad que ejecuta el proyecto evaluado. Hace también algunos años, nosotros revisamos un proyecto que era algo preocupante, es que no había ningún investigador local, ¿no? Todos eran foráneos, y tú dices, y aparte iban a tomar muestras de sangre en niños y todo, y tú así como que, pero el proyecto estaba mareador. Cuando digo mareador es que tenía como casi 50 páginas de puro antecedente. Y a mí eso me genera como que mandémosle un montón, marearlos, no lo van a autorizar, ¿no? A mí eso me daba un poco, como para mí era un foco rojo, ¿no? ¿Por qué te mandan 50? Pues si no es un estudio farmacéutico, ¿no? Que si ellos te mandan hasta 180 manuales. Y al momento que reviso digo, pero ¿quién nos va a acompañar? ¿Quién nos va a dejar entrar? ¿Quién está financiando este estudio? O sea, no había datos de nada. Entonces, al momento que obviamente se rechaza porque no queda clara a pesar de que haya 50, no queda clara la fundamentación, se da todo el argumento metodológico, ético y que tenía que haber investigadores locales. No sé cómo digo, a veces el mundo es muy pequeño, ¿no? Uno manda el dictamen, me llaman, o sea, me llama una de las investigadoras de ese proyecto y me dice, doctora, la queremos invitar al proyecto. Y cuando yo le digo, ¿quién es, perdón? Y me dice el proyecto, le dije, no sé si usted está enterada, pero soy la presidenta del comité y yo no puedo participar en su proyecto. Le dije, no, no puedo participar. Y me dice, es que, ¿cómo podemos hacer para que se apruebe? No, no, pues nomás atienda a las observaciones, es todo lo que tiene que hacer. No había más, ¿no? Nada más atenderlo y que se tuvieran. Y reportar quién financiaba. No, bueno, terminamos descubriendo una caja de Pandora ahí muy interesante porque se reportaba un financiamiento de 1 millón, después eran 5 millones. No, 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 y iba a haber una subrogación. No, 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 o sea, un lavadero ahí, ¿no? Y terminamos por el decir, ¿por qué no hay investigadores aquí? ¿Y por qué quieren hacer el estudio en esa zona? ¿Qué hay o qué? La verdad que a mí me dejó muy reflexiva esa investigación, porque de una duda así de, hay algo aquí que no. Y en ocasiones, a mí, en ese entonces alguien decía, pues que apruébaselo, pues son investigadores que vienen a nivel nacional. Le digo, eso me parece irresponsable, que solo te limites a un prestigio y no hagamos nuestro trabajo, que es revisar, sea quien sea. Obviamente, si viene de un prestigio, pues vas a encontrar una cuestión, tú esperas como tal, ¿no? Pero eso, digo, lo comento porque esa es una, y podríamos irnos con más cosas, ¿no? Conflicto profesional institucional. Bueno, el evaluador pertenece a la misma institución que el equipo de investigación, dice, y tiene interés en el proyecto que se ha aprobado porque favorece indicadores internos, ¿no? Eso es algo que también pues mucho me pasaba a ver ahí, ¿no? Proyectos que eran más dirigidos a estos, apruébenlos, inclusive hasta malestar si no los aprobabas o si tenías
observaciones, ¿no? Tú notabas el rostro de molestia y tenías que aclarar, es que no es personal, o sea, yo podría decir a qué me desgasto dando observaciones a proyectos ajenos, ¿no? Pero es mi obligación. Un miembro del comité participa como tutor académico o asesor del investigador principal, por ejemplo, un conflicto académico, el evaluador ha publicado trabajos previos que contradicen la hipótesis del protocolo y podría emitir juicios sesgados. El miembro del comité está compitiendo por el mismo financiamiento o campo de estudio que el investigador evaluado, ¿no? Conflicto político ideológico, el proyecto involucra temas sensibles, género, aborto, migración, y el evaluador tiene posibilidades, pues en este caso ideológicas firmes, ¿no? Que podrían interferir con su juicio objetivo, o está vinculado a una política pública que el evaluador apoya o rechaza, ¿no? A lo mejor me recuerdo un artículo que hace mucho, como por el 2005, mandé en ese entonces, tenía poco, todavía no estaba ni el impuesto al refresco, y era un estudio que habíamos hecho en Guanajuato sobre el consumo de bebidas azucaradas en adolescentes, que era muy preocupante y sigue siendo preocupante. Lo mandamos a una revista y el revisor, y todavía tengo ahí el dictamen, yo creo que está para un estudio de caso, pero el dictamen realmente era un conflicto de interés. Yo hasta después dije, será accionista, pero deben de ver qué tipo de revisión, una revisión nada objetiva, era más emocional. Digo, no la pongo porque es una otra cuestión que no podría aquí, digo, no era anónima, pero acuérdense que el anonimato, mucha gente que se esconde en el anonimato, por eso la transparencia es que puedas declarar que revisaste. Eso evita a que hagas ocurrencias emocionales, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí sí vi que muchas revisiones, también tuve casos de editores que rechazaron, revisores que rechazaron mi proyecto, pero me contactaron y vinieron a México para llevarse muestras. Y yo hasta que le dije, ¿cómo me contactó? ¿Cómo supo? Y cuando cuadré, yo había sugerido que me revisara el proyecto, esos en su momento hacía como investigadora novata, y bueno, ahora eso les digo, sí, muchas cosas que dice, ¿y cómo llegó? O sea, me rechazó el estudio, pero sí vino a llevarse muestras. Muy interesante. Conflicto político e ideológico, el proyecto involucra temas sensibles, género, aborto, bueno, esto ya lo comenté. Y quiero cerrar con la reflexión con el caso de Robert Gallo y Luc Montagnier, ¿no? O sea, sobre el descubrimiento del VIH, uno de los ejemplos pues, más emblemáticos de conflicto de interés en la historia de la ciencia biomédica, que fue con el video que inicié, es el doctor Luc Montagnier. Brevemente el contexto, ¿no? Hay que recordar que en el 83, pues bueno, el doctor Luc Montagnier, el francés, y su equipo del Instituto Pasteur de París aislaron un virus que consideraban el causante es enfermedad, bueno, lo que es la enfermedad SIDA, el que llamaron LAB, ¿no? Virus asociado a la linfadenopatía. En el 84, Robert Gallo, del Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, anuncia el descubrimiento de un virus similar y lo llamó HTLV, ¿no? 3, y lo presentó como, o sea, porque él tenía varias ediciones, él hizo muchos esfuerzos. Yo tengo el libro de Virus del doctor Luc Montagnier donde relata todo, y lo presentó como el causante del SIDA. Hay que recordar que sale primeramente Estados Unidos con la secretaria de gobierno en ese entonces y anuncian y se adjudican el descubrimiento, ¿no? O sea, fue algo, imagínense, boom internacional. Ambos virus resultaron ser idénticos, lo que desató pues esta disputa internacional, o sea, ¿quién era el dueño de qué, no? Elementos del conflicto, vamos a analizarlo, ¿no? Uso indebido de muestras. Detalle. Gallo recibió muestras del virus lab enviadas por el doctor Montagnier para colaborar, pero luego publicó resultados como si fueran propios. ¿Qué intereses financieros había? Bueno, la disputa incluía derechos sobre la patente, imagínense, de los test diagnósticos del VIH con millones de dólares en juego. Reconocimiento científico. Gallo fue inicialmente reconocido como descubridor, lo que afectó la reputación y crédito de Montagnier durante años. Es más, durante el 2020 al doctor Luc Montagnier le tuvieron un desprestigio como antivacunas. Y ahorita les voy a dar los argumentos del porqué. Investigación oficial. En el 91, la Oficina de Integridad Científica de Estados Unidos concluyó que Gallo habría incurrido en mala conducta científica, aunque alegó contaminación accidental. Y bueno, ¿qué pasó finalmente? Como sucede en los finales felices. En el 87, los gobiernos de Estados Unidos y Francia pues intervinieron y declararon que ambos eran codescubridores, ¿sale? Entonces, 2008 les dan su Premio Nobel de Medicina y el caso se convirtió en un referente sobre los intereses personales, institucionales y económicos que pueden distorsionar, es decir, la integridad científica, ¿sale? Aquí en juego.
Notas clave para su aplicación institucional que tendríamos nosotros que ir viendo, ¿no? No se requiere que exista mala intención. Basta con que exista una situación, una condición que pueda generar dudas razonables para mi objetividad. La percepción pública importa, aun si el conflicto no se materializa, debe gestionarse y si puede ser percibido como tal. Puede ser declarado, evaluado, mitigado mediante qué? Mecanismos institucionales, o sea, la abstención a la revisión, la recusación o la supervisión colegiada, ¿no? Y siempre ser partícipes de nuestro actuar, ¿no? Esta es una declaratoria que en su momento hice en un evento que se hizo para el tema de universidades, ¿no? Decía, las universidades y quienes las integramos tenemos una gran responsabilidad, sobre todo cuando hablamos, responsabilidad social por nuestra área de incidencia, impactos cognitivos, investigación epistemológicos, impactos laborales y ambientales, ¿no? En la gestión, impactos sociales en la extensión, impactos educativos en la formación. Es por ello que la identificación y prevención del conflicto de interés, así como la promoción de la integridad científica, son los pilares para lograr una responsabilidad social universitaria y coadyuvar en lograr entornos saludables, evitando la ciencia corporativa a través de la selección crítica de los fondos, los foros y los patrocinadores que no formen parte del problema que queremos resolver o afrontar en una ciencia que debe ser de carácter social. Sí puede generar en este caso actividad económica, pero que no lo perdamos, ¿no? Y esto lleva a la necesidad y lo que quiero reflexionar con el video que en un inicio vimos, porque antes de cerrar, porque les comentaba que hasta la fecha al doctor le afectó. El doctor Montagnier nunca se le vio vinculado con la industria farmacéutica. Él fue un investigador que se enfocó mucho al tema de salud pública con los virus. Esa entrevista que les presenté y que la pueden ver, la pueden buscar, obviamente nada más cuiden porque la ha usado hasta esta inmunocal, que eso pues es un fraude. Él dice y se distorsiona, ¿no? Cuando hablamos de la argumentación. Y obviamente como es mi área, pues es muy interesante, ¿no? Él le dice, no está negando. Él dice, tiene una frase que dice, más nutrición, más educación sexual, más agua potable y y dice menos vacunas y menos medicación. Pues eso lo usaron como una falacia para decir que eran antivacunas. Es lo que estaba señalando, que la mayoría del dinero y el financiamiento se va en tratamientos y se olvidan de la prevención. Y la prevención es clave también para el tema de muchos virus, y no solo el del VIH, ¿no? Sabemos de una cantidad de vivencias donde hemos visto que la alimentación es clave, y eso es importante saberlo, porque si yo, Rebeca, decido, y en experiencia y conocimiento, que mi vía ha sido la nutrición y la alimentación adecuada, pues no dependo de fármacos, pero a lo mejor alguien que va a depender de ellos. Y lo importante es saber, transparentarlos y declararlos, y que la ciencia así sea como lo está integrando. Y entonces dejo que es algo importante esta conducta que en las universidades donde todos y todas hemos egresado son un pilar para que sean esta garantía. Y cuando lleguemos a esos comités de investigación, se traduzca en un reflejo de lo que vivimos en un margen de las instituciones. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. No son más que mis grupos de estudiantes en las diferentes áreas que trabajamos. Muchísimas gracias a la doctora Rebeca Monroy por tan excelente participación. Les recuerdo a todas y a todas que sus dudas, comentarios, sugerencias lo puedan hacer a través del chat y ya colocamos ahí mismo la evaluación del conversatorio. Para nosotros es de mucha relevancia el que puedan contestar esta evaluación, pues nos permite ir mejorando las actividades académicas de difusión de la cultura bioética que hacemos desde la comisión. Y antes de empezar con las preguntas, doctora, tiene bastantes felicitaciones. Ahorita vamos a darle lectura. Me surgió una duda respecto a lo que usted mencionó. Eh, ¿Cómo existe un temor por parte de los comités de ética en investigación cuando se presenta un protocolo de investigación de estos rockstar de la investigación? De los investigadores prestigiados, famosos y demás, que puede llegar a ser un momento, aunque no los conozcamos, puede ser una presión al momento de dictaminar y no poder hacer como las preguntas adecuadas. ¿Cuál sería la recomendación para todos estos integrantes de comités? ¿Cómo
sobrellevar esta situación de miedo, de a lo mejor de presión social o investigativa, ¿no? ¿Cómo trabajar esa parte? Sí, gracias por su pregunta, doctor, porque es relevante para que sucedan las cosas. Y digo, y se lo comento, bueno, a lo mejor va a sonar un poquito, pero les digo, yo diría lo primero es tener claro todo el conocimiento normativo de nuestras responsabilidades. Y digo normativo porque es el que finalmente nos liga o nos vincula. Eso, sin que signifique que solo hago lo que está al margen de la ley, ¿no? Lo que está en la ley o la norma. Lo primero es conocer nuestras responsabilidades. Y yo diría dos, que nos guste la revisión, porque la revisión es una de las actividades honoríficas de mayor relevancia para que la ciencia de un país mejore, crezca y por ende resuelva problemas. O sea, lo primero es tener claro la importancia que tiene de ser revisores, de coadyuvar y de participar. Y dos, les diría, seguir teniendo toda esta capacitación, sobre todo en la argumentación metodológica. Y algo importante y tercero, sobre todo, es que yo les digo, resistan. Lo comento porque usted dijo cosas que me hizo reflejar. O sea, yo estuve en un comité que se lo juro que, o sea, yo dije, sí me considero fuerte, pero llegó un punto en que sí, no pude evitar hasta ganas de llorar. Era como yo contra todos. Y en verdad llega un punto en que dices, o sea, vale la pena, porque lo notaban, o sea, era así como que ya va a hablar esta. Pero llegó un punto en que dije, mi responsabilidad no la debo dejar. Y en todo caso, pues renuncia. O sea, una de dos, si no vas a poder llevar la parte ética y es argumento, el argumento mata todo. Y perdón que use la palabra, o sea, el argumento es, hay comités que, por ejemplo, dicen es por mayoría. No, es por argumento. Voy a darle un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo un estudio que eran adolescentes para un daño en cierto órgano y se les iba o sea, el estudio era que se les iba a dar un X suplemento y otro sin suplemento. Y entonces mi pregunta era, ¿por qué no le dan una intervención nutricia? Ah, es que no sirve, no funciona. El que no se haga no es que no sirva. O sea, el que yo no lo haga es que no significa que no funcione. O sea, es más compleja la estrategia. Le digo, pero tienen derecho a recibir una intervención en nutrición más el otro tratamiento, porque si no, nada. Y eso, pues, va a estar en un desequilibrio. Y aparte tienen derecho a tener información. Y yo hubo alguien que me dijo, es que yo no le veo lo malo. Yo no le veo el problema. Creo que solo lo ve usted. Y le dije, lo estoy poniendo sobre la mesa, o sea, que se recomiende que le agreguen el tratamiento nutricio, la orientación, o sea, que quede claro que estamos protegiendo lo que la evidencia ya señala, es un derecho a saber. Y me dice, no, pues es que si no se puede, y me acuerdo un comentario, ni siquiera un argumento, era a lo mejor su percepción, dice, pero si nadie lo hace, doctora, nadie hace lo de nutrición. O sea, si no, por ejemplo, ahorita van a llegar los investigadores y ya están mal, ya tienen malos hábitos, ya no lo hacen. Eh, nosotros, ¿qué responsabilidad van a tener ellos? Y le digo que ya saben. O sea, mi obligación es que cuando alguien no lo sabe, mi obligación es que lo sepan. Lo demás ya no va a estar en mis manos, pero el proyecto tiene que tener una cuestión de garantía de seguridad y es esa. Y lo más curioso es que me dice, no, pues entonces, ¿qué se va a investigar si ya está todo? Y dije, ¿y la creatividad? ¿Y la creatividad dónde está de generar nuevas propuestas, no? Y eso era, se volvían y empezaban, no, pues ya es un monólogo con casi esa doctora y tal, ¿no? Y así me la tuve que pasar. Resistir. Y es cierto, a veces la gente le cuesta trabajo o sea, cuando tienen cierto nivel de investidura, o sea, también tuve a alguien que me dijo, o sea, muy interesante porque los investigadores presentaban una carta de aceptación internacional, de un comité internacional, ¿no? O sea, no era ni la UNESCO, nada, era un proyecto internacional, pero a mí me dejaban como que el mensaje era, ya está autorizado a nivel internacional, ¿eh? Entonces ustedes pues, tienen que aprobarlo. O sea, a mí me parece un mensaje así, porque lo puedes anunciar, agregaba acá. Entonces, no, la mayoría del comité, ¿no?
No, es que la doctora ya trae cartas, trae todo, ¿no? Pues ya acéptenselo. Y le dije, pero no hemos revisado. No, pero ya trae un dictamen internacional, pero no hemos revisado. Pues yo lo veo bien. Le dije, pues yo lo revisé y tiene esto, tiene esto, tiene esto, ¿no? No, pues era, y la verdad no era como que, llegó un punto hasta que me dijeron que a fuerza quería yo como que nadie hacía bien los proyectos. Digo, es que yo no estoy diciendo que hasta los míos están mal, hasta los míos pueden tener deficiencias y me encanta que me los mejoren. Y al momento que se hace la revisión, le digo, es que no tiene esto, no tiene esto, y dijeron, pero fulanita es casi SNI 1000, fulanito ese es SNI 2000, o sea, lo mismo, ¿no? ¿Por quién eres tú para cuestionar? Y le dije, un comité tiene que, ese es un conflicto, no ver las investiduras, enfocarse a la responsabilidad de la revisión, porque cuando haces una buena revisión, se le basta a las mejores familias, ¿eh? Donde yo más he visto limitaciones es en las personas que se sienten exitosas desde hace mucho. Son las que más errores y limitantes tienen. Porque el proceso de revisión y crecimiento en la ciencia, si se fijan, la ciencia no es exacta, no es perfecta, se reinventa y crece, se reforma. O sea, ¿cuántas investigaciones las hemos quitado y hemos hecho otras? Entonces, ¿y quién hace la ciencia? Los humanos. Somos ese reflejo. Nos reinventamos, estamos, entonces, el que yo sea SNI no significa que soy perfecta, que soy exacta. Tiene que tener mejoras una investigación, porque al final hay algo que yo a lo mejor no veo, que el equipo de investigación se nos pasó, o que hay dudas, ¿no? Y digo, ay, es cierto, no he sido clara en esto. Entonces, lo quiero como en estos diferentes ejemplos, porque al final tiene uno que hacer cultura al interior de los comités, y la cultura es el argumento. Y la cultura es no perder de foco que la ciencia mejora cuando esto sucede. Otro de los casos que nos tocaban es que de pronto el directivo tal manda a su residente tal porque quiere que le demos un dictamen de un proyecto de investigación y digo, pero si el proyecto ya se hizo, ya no, ya perdió nuestra función. O sea, el proyecto ya se hizo, ya nosotros ya no tenemos nada que ver porque se perdió la razón de ser del comité, que era haber revisado, prevenido, y le digo, ¿por qué quieres el dictamen? Es que es para un concurso de investigación. Ah, bueno, pues no, o sea, pues ahora sí que, pues para la otra prevelo, ¿no? Y no hagan investigaciones así. Entonces era como la presión de, o sea, pero lo trae el director de no sé qué, o sea, pues dele el dictamen normativo y ya, o sea, no es personal. O sea, no puedo, o sea, ni siquiera sabemos cómo se hizo esa investigación y no sabemos en qué más van a usar esa carta y van nuestros nombres. Y perdón, si va tu nombre, no puedes tú soltarlo así. Porque recuerden lo que pasó en la revista Science hace unos, no sé si 5 años o 8, donde hubo un fraude y que dijo el investigador que fue el asesor y fíjense, Science, estamos hablando de, o sea, ¿y qué fue el argumento que dio? Que él no se había dado cuenta, que no había revisado, o sea, no hizo su trabajo. Eso dijo, ¿no? Imagínense que digan, ah, yo estuve en esa sesión, pero yo no lo revisé. O sea, a mí no me culpen, ¿no? Es que formamos parte. Y entonces podemos estar en un fraude en una investigación, y ahí van nuestros nombres, va nuestra revisión. Y sí es importante que se aclare y se diga. También hay que ver las formas. Por ejemplo, algo que yo he visto que es diferente, a lo mejor de repente tener la reunión. Queremos compartir el dictamen, porque a lo mejor en texto de pronto puede darse una percepción diferente, ¿no? Entonces, ir teniendo que la finalidad es revisar, revisiones de pares, yo he visto, por ejemplo, en revistas que me toca, bueno, la revisión de artículos, tener, y una vez una editorial me lo compartió y obviamente me agradeció y todo la revisión, y tuvieron así como la dedicación de decir que habían decidido rechazar por la revisión que había hecho. Yo les entregué 32 observaciones y el otro par les dijo que era un excelente estudio, que no tenía observación. Entonces, yo ahí también me fui en shock, o sea, y muchas son preguntas, ¿no? Creen que es así como que, ay, no está, no, esas 30 y tantas observaciones son de dónde sacó el cálculo de la muestra, de dónde decidió tomar el 20%, menciona la referencia que el estudio se tomó de esta metodología, pero la referencia no concuerda con lo que está afirmando. Ese es el tipo de revisión
que les digo a lo que se refiere con esas 30 y tantas preguntas, ¿eh? No es de descrédito, es mucho de explícame, no tengo claro cómo lo hicieron, quién los aprobó, o sea, es mucho eso y la revisión es esa y tiene que ser, sea quien sea, porque todos por algo registramos. Y ahora sí les tengo que decir que algo que yo he detectado ahora con el incurso de la IA, de las cuestiones que se nos vino de la contingencia, la calidad de los proyectos desafortunadamente ya no es igual a las generaciones pasadas. Y yo me he dado cuenta de investigadores que se acostumbraron a tener excelentes estudiantes que la redacción, la ortografía y casi, casi les dabas el visto bueno, ¿no? O sea, revisabas y decías excelente alumno y había quien efectivamente revisaba el mínimo y se iban. Y quisieron hacer esto con las nuevas generaciones y yo he visto papers que digo, ¿es en serio que lo está mandando este? Yo creo que él no lo revisó, yo creo que no lo leyó, ya no están leyendo porque se confían. Y lo que quiero dejar de mensaje es que nuestra actividad creativa y la habilidad es siempre leer porque ahí va nuestra responsabilidad. Y con los investigadores hacer estos eslogan, ¿no? O sea, el decir, y algo muy importante es sí ser muy claro en las observaciones. Por ejemplo, hay observaciones que sí me han tocado, no sé, es que le falta el punto o el artículo tal, ¿no? O sea, hay cosas que sí son, o sea, sí, hay que ver cosas que digan, cuestiones de forma que pueden mejorar estas, cuestiones de fondo que pedimos se replanteen, se revisen estas y un momento dado poder pedir una reunión, ¿no? O sea, me permite una llamada, a lo mejor el presidente, la secretaria nos permite una llamada, a lo mejor interactuar. Eso puede aminorar también la cuestión a veces de cultura que dices, ¿quién eres tú para cuestionarme, no? Y inclusive a mí me ha tocado personas que dicen, ¿cuántos tienen SNI de ese comité, no? Como si eso fuera una garantía o un derecho a que solamente me pueden revisar máximos, ¿no? Cuando en realidad todos hacemos un proceso de revisión colegiada para que las investigaciones mejoren. O sea, debe Y entenderse de que es... Ah, sí, doctor. no, perdón. Y de hecho, el entender que pues el fin último de esa investigación es justamente la sociedad, ¿no? Entonces son los que tendrían que Así en un es, momento dado entenderlas y saber qué beneficio va a haber para la población, ¿no? Porque la investigación, ese es debería de ser el correcto. fin. Es correcto, doctor, y más porque ahora, bueno, hay gente que se acostumbra a hacer la investigación de antes, un consentimiento a veces muy débil, muy poco informado, procesos no claros, o a veces investigaciones que ya no son válidas, o investigaciones donde dicen, ah, voy a llegar a la comunidad a hacer tal, y tú le preguntas, ¿y la comunidad está enterada? ¿La comunidad le interesa? ¿Lo platicaste con la... O sea, ahora ya tienes que decirle si lo que quieren llegar a implementar la comunidad está involucrada. O sea, ¿a dónde hemos avanzado, no? Entonces hay cosas Claro. en las que dices, ¿cómo? Entonces, como un ejemplo, pero sí el mensaje que dejaría, aunque ahorita me prolongue en esto, doctor, porque la verdad que es una pregunta que hace que las cosas sucedan y es clave. Y, Y la dignidad, y lo voy a cerrar, la dignidad de los comités y de los revisores tiene que estar claro, ¿no? La dignidad de que reviso algo digno porque es para los demás y hay gente que quiere tratarte en contra de esa dignidad. Entonces yo creo que también aquí entran los principios de dignidad humana en el proceso de revisión que es y que en ocasiones el investigador debe entender que cuando algo mejora le va bien a él, le va bien a la investigación, le va bien a la ciencia y al producto que van a obtener. Le va a ir bien porque le estás haciendo una prevención. sí, claro. Voy a empezar con la lectura. Manuel Denis dice, excelente ponencia. Me encantaría que estuviera en el Hospital General de Zona 1 del IMSS. Aquí aborda integral y magistralmente el tema. Rosa María Muchas Cernas de gracias. Los Ángeles, cuando el comité no aprueba, ¿este comité debe demostrar los fundamentos tangibles por lo cual no lo aprobó? Es correcto, sí, o sea, no hay caprichos, no hay ocurrencias, es no aprobado y el lineamiento tiene que decir cuándo no es aprobado, es decir, cuáles son los supuestos para que no se apruebe y los argumentos y decirte todo, porque uno tiene que contestar, o sea, o sea, yo tengo que tener el derecho a réplica
Y esa réplica es cuando el fundamento es muy claro, ¿no? No sé, el título no concuerda con el objetivo, o el estudio dice prevalencia, pero el objetivo dice frecuencia y luego dice incidencia. Se pide homologar y la estadística es de prevalencia, ¿no? Entonces sí se tiene que dejar muy claro porque los investigadores tendrían que saber qué tienen que atender o qué tienen que revisar. Y el dictamen, dependiendo cómo esté establecido, bueno, las pautas de las guías te dan opciones. Sí sería importante que se establezca a qué nivel de rechazo, a qué alcance, o sea, sí tiene que quedar todo claro. No es así como rechazado, o como también me toca algunos que dicen así aprobado, ¿no? Aprobados sin observaciones. Ese también me preocupa, los que son aprobados en observaciones, porque siempre tiene algo de mejor, aunque sea chiquito. Observaciones mínimas, ¿no? Donde ustedes dicen, no quiero burocratizar, obviamente es algo, una invitación también, ¿no? Que tampoco se trata de hacer burocrático, un proceso científico, sino que digan, mira, el proyecto tiene estas cuestiones de forma, vamos a hacer una comisión de 3 integrantes, dale un margen de una semana al investigador, si él quiere más rápido, pues que lo atienda, damos que lo atienda, vemos que se atendió, se registra la nueva versión y ya procede a participar. O el consentimiento, si es algo, por ejemplo, más delicado, ¿no? Que dices, oye, pues tiene una consideración ética, o sea, mejor sí hasta que entreguen la carta, la modifiquen, la actualicen, pero sí también pensar mucho en que no se vaya al avance, ¿no? De algo tan trillado. Y otro que también a veces sucede es que hay observación sobre observación, o tendría que haber solo únicas observaciones. Si por alguna razón en la segunda revisión sucede que digas, ay, no checamos esto y creo que se atenta, es una recomendación, pero no le vas a detener el estudio, le puedes pedir que esto lo atiendan en un día, 2 días, y sí te lo regresen porque es importante, pero no te va a limitar o cambiar el dictamen, porque no podemos hacer observación sobre observación, sería interminable, ¿no? Entonces eso Claro. también es importante, pero sí, así es, doctor, sí, todo tiene que estar claro. Liliana Flores Páez pregunta, ¿dónde pueden encontrar el libro del que hizo mención durante la charla? Muchas gracias. De hecho, ahorita estoy trabajando la segunda edición, pero hay una que la estoy digitalizando. Me interesa poder digitalizarla para podérselas hacer llegar. Entonces yo espero, para poder compartir la información, doctor. Sí se me acabaron bueno, obsequié varios, casi todos, pues se me terminaron. Ah, ok. Estoy Una vez ahorita que con esté la edición. Claro que digitalizado. sí, Ah, perfecto. A ver si compartirles. podemos. Por Angelique, supuesto, doctor. felicitaciones por su trayectoria. Muchas gracias. Rocío Preciado, creo que lo mencionó. También la animadversión a alguna persona, tema o grupo de investigación correspondería a un conflicto de Sí. interés. Claro, sí, 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 un momento dado, y digo, lo resumo con esta frase, recuerdo hace muchos años en una evaluación, recuerdo ver una persona que dice, ¿quién revisa a fulanita? Yo Merita me encargo, pero recuerdo la cara así como yo ahorita la destrozo, ¿no? O sea, lo quiero dejar con ese ejemplo, ¿no? Pero fue así, no se me va a olvidar, porque yo había cosas que decía, ay, no, ¿qué nos pasa, no? Pero me acuerdo que dice, ¿quién revisa a fulanita? Yo me encargo, pero así como que yo ahorita la destrozo, ¿no? Entonces, efectivamente, así como hay estos a veces cotos de poder, si digo, híjole, hay un conflicto con ese grupo, a lo mejor no necesariamente personal, pero que tiene que ver con tema, no reviso. Y eso también es prevenible, prevenir cualquier cosa que se presente con grupos que tienen investigaciones parecidas o que están en marcha parecidas. Perfecto. Clara Almanza Martínez dice, excelente presentación, une la teoría con la práctica real. Eleodoro Corrales Bobadilla, excelente presentación de conflicto de interés, algo más común de lo que pensamos. Angelique vuelve a comentar, en mi hospital solo los jefes de servicio están en los comités. ¿Los miembros pueden ser personal adscrito o solo los jefes de servicio? No, cualquier persona. Y que tenga formación, hay que formar personas también. Por ejemplo, si alguien de cualquier área, personal operativo, pueden ser integrantes, externos pueden ser también de otras universidades, de diferentes turnos. O sea, aquí es tener, sí, de preferencia la formación en investigación, o sea, tener una maestría, una especialidad, experiencia en investigación, porque la finalidad es pues estar involucrado en la metodología y, por ejemplo, los comités de ética en investigación, un tiempo me tocaba que decían, es que ustedes solo limítense al consentimiento. No, es que tienes que revisar todo, porque ahora hay metodología
que no es adecuada a lo que se pretende o en ocasiones, sucedió con la COVID, que me tocó ver diseños descriptivos que no tenían obligación de ponerte tamaño de muestra o hipótesis, pero la intervención era clínica. Entonces, así como que aquí nos quieren meter un gol, ¿no? Entonces, a mí había cosas así que sí es importante revisar, pero todos pueden participar. El compromiso es formativo, que nos formemos para que podamos dar observaciones pues basadas en conocimiento y responsables, ¿no? Pero claro que Claro. todos, esto no está cerrado. En este sentido, si me lo permite, quisiera aportar el comentario que estamos hablando del Comité de Ética de Investigación y de Investigación, porque hay comités que sí son netamente Así hospitalarios del es, cuerpo de gobierno, así ¿no? es. Ujú, Del Comité de Farmacia, el de Mortalidad, etcétera. Ese es sí es correcto. netamente el cuerpo de gobierno, pero estos que hablamos de ética de Sí, investigación, efectivamente, sin las autoridades. sí, es correcto. Ujú. Lupita Alvarado Rodríguez, la conferencia será publicada, una gran necesidad de estos aspectos. Sí, lo comentamos por el chat, pero si alguien no lo vio, va a estar publicada en el canal de YouTube de la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala. Ella misma, Lupita Alvarado, dice, hace falta mucha educación, actualización a los investigadores. Liliana Flores Páez, excelentísimo. Buenos días, ¿no? Excelente presentación, muchas gracias, doctora Rebeca. Ella es Ivette Paredo. Edith Corte, felicidades, excelente ponencia. La doctora Socorro Vázquez, muchas gracias, doctora Monroy, por su excelente presentación. Enimia Vargas, también es complicado cuando se revisan proyectos que fueron aprobados por las instituciones formadoras, en el caso de las licenciaturas, maestrías y doctorados, pasantías, y se considera que por ello ya deben de ser aprobados por otros comités. En el caso de la Secretaría de Salud, para entrar a realizar proyectos en hospitales se requiere de evaluar por parte de la institución. Marta Palomar Correcto. Morales, excelente plática. Me gustaron los ejemplos que tiene. Lamentablemente, a veces los integrantes de los comités sobornan a sus conciencias para no darse cuenta que existen conflictos de interés y caen en conductas incorrectas. Eso es bastante fuerte eso. Alfredo Adán dice, cuando un conflicto de interés deja de ser éticamente aceptable y se convierte en corrupción. ¿Cuándo un conflicto de interés deja de ser éticamente aceptable y se convierte en corrupción? Sí, en el tema, por ejemplo, para los servidores públicos, todo lo que es efectivamente gobierno, incluyendo todo lo que viene de confianza, puestos de confianza, sí está en esta parte, la parte de corrupción, ¿no? Por los niveles de, llamémoslo así, niveles de responsabilidad, pero que también es poder, ¿no? Entre más poder, la susceptibilidad a la corrupción es mayor. Obviamente este término está más en el ejercicio público, pero realmente si no lo trabajamos desde los ámbitos prevención universitario, pues estamos teniendo indicadores de corrupción que cualquiera podemos estar involucrados. Entonces, esa práctica es la omisión, el que yo, y les pongo algo tan sencillo, ¿no? Que yo de pronto sea la directora, entonces pues yo puedo etiquetar recursos y entonces yo decido dar, cuando la norma o la finalidad de, digamos, del principio de justicia es que toda la comunidad, no sé, estudiantil, universitaria, tenga conocimiento de que hay un recurso, pero yo lo etiqueto, lo escondo, no lo doy a conocer y se lo doy a 2 proyectos de investigación y les doy todo, ¿no? Se fijan que estoy haciendo, pues, cosas discrecionales, no transparentes, no equitativas, cuando se supone que yo el ejercicio y la administración de un recurso público, que es en universidades, en hospitales, yo tengo que tener esa misma responsabilidad de su cuidado, ¿no? El que yo apruebe un proyecto en un momento dado sin que son prácticas, ¿sale? Obviamente que el término, cuando leemos más hacia la corrupción, decimos, es que te robaste tanto dinero, saliste, ¿no? Es que las pequeñas situaciones, como decíamos en la definición de la UNESCO, cada detalle, cada circunstancia me puede estar llevando indicadores y yo puedo ir escalando, ¿no? Hasta profesionalizarme y tener un grado de doctor en todas estas malas prácticas. Entonces tenemos que prevenirlas, discutirlas, ¿no? Entonces sí es importante para cualquier cosa tú decir, me eximo de revisar, no me siento con la posibilidad de tener un criterio objetivo y eso es lo que nos tiene que llevar, pero la línea es muy delgadita, ¿eh? Y algo que es muy importante es la susceptibilidad, por eso, como bien dijo usted, doctor Raimundo, los comités, por ejemplo, hospitalarios,
en este caso de bioética, por eso están los directivos, porque hablas de decisiones donde a ellos les compete conocer, pero en los comités revisamos proyectos de investigación donde los participantes y que sea una ciencia que realmente tenga recursos claros, inclusive hasta el tema de financiamiento, ¿no? ¿Quién te va a dar el financiamiento? Y si no lo hay, ¿qué vas a hacer? Y si se suspende, ¿no? Y si sale con un diagnóstico el participante, ¿a dónde lo vas a canalizar? El hospital está informado, que puede haber una carga, ¿no? Del resultado. O sea, todo eso se tiene que revisar para que esto avance pues a la mayor claridad y transparencia. Pero sí tenemos efectivamente que estarlo hablando y previniendo, ¿no? A veces es delicado. En una de las sesiones durante la contingencia se habló el nivel de fraude, ¿no? Cuando hablamos fraude, fabricación y plagio, por ejemplo, del conocimiento. Se fijan en, a veces decían, es que, ¿cómo le llamas? Fraude es muy fuerte, ¿no? Eso lo hace un delincuente. Entonces se fijan es en qué momento encuentras que el robo, por ejemplo, robar datos, robar conocimientos, robar propiedad intelectual, pues aunque suene muy fuerte, eso es. A lo mejor, así como alguien dice, es que solo me robé unas galletas, no me robé un banco, pues bueno, a veces dices la función, la intención, pero es qué lleva a que esto crezca. O sea, imagínense pequeñas acciones multiplicadas en todas las instituciones, pues vas directo a lo que va haciendo a cuando estés en cuestiones más grandes. Esa es la susceptibilidad, ¿no? De pequeño a grande. Y en ese sentido, uno de los comentarios que hice que me llamó mucho la atención es, por ejemplo, se debe de solicitar, pensamos que estamos en un comité de ética de investigación, es decir, al momento de iniciar la dictaminación del proyecto, ¿debo yo como presidente o como vocal solicitar abiertamente, verbalmente, que si alguien tiene una declaratoria de conflicto de interés, o debemos de esperar a la integridad científica de quienes forman parte del comité? Sí, muy buena pregunta. No, siempre solicitarlo. Sí, solicitarlo, no, porque a veces no siempre tiene que ser algo intencionado, ¿no? O sea, a veces alguien que está apenas, por ejemplo, transitando en prácticas diferentes a las que hacía, como es buenas prácticas en investigación, a veces sucede que se les olvida, y lo ve normal, ¿no? Ah, yo no debo revisar esto. O a veces dicen, ah, no, pero soy la colaboradora, no soy la directora. Entonces, siempre, me acuerdo que alguien, no me acuerdo qué parte aprendí que una vez dije, ay, ¿por qué le ponen ética? Y dices que si tú quieres lograr un cambio, ponle el nombre aunque parezca redundante. Entonces, la acción igual, ¿no? Aunque parezca redundante, aunque parezca, por ejemplo, ahora en la revisión bueno, lo que era CONACYT, que ahora es el CECIT, me llama mucho la atención que ahora los proyectos te ponen esta carta de confidencialidad y de conflicto, ¿no? Y antes de que avances, han hecho mecanismos de revisión y me parece interesante porque van siendo, no dan por hecho que porque tenemos doctorado, porque somos investigadores, somos pues, muy éticos, ¿no? Eso, la formación, todo lo que tiene que ver a nivel de conocimiento no se traduce en conducta. Entonces, siempre es importante ahora que en muchos años hemos vivido normalizando que solo ciertos sectores vulnerables, susceptibles, con más razón hay que siempre hacerlo, ¿no? A ver, vamos a iniciar el proyecto. Antes de iniciar, alguien declara abstenerse, a lo mejor no decimos conflicto, a lo mejor de repente va a decir, ay, suena así, ¿no? De abstenerse a la revisión de alguno de los proyectos que hoy vamos a revisar. A lo mejor alguien dice, sí, yo en el de tal, muy bien, cuando logre la discusión, pues le invitamos a salir cuando corresponda. Pero sí hay que recordarlo en cada sesión, porque podemos omitirlo. Y también si alguien no lo declara, pero se identifica, pueden ahí también señalarlo, ¿no? Decir, oiga, estamos viendo que usted participa y tal, ¿no? Y también la confidencialidad que se firme al inicio, o sea, confidencial en la información, en el buen uso de los datos, en que se abstengan de revisar si están haciendo temas parecidos, si coincide que puede haber un juicio, pueden estar haciendo mientras una cultura de recordarlo, hasta que ya lo tengamos bastante claro, ayuda, ¿eh? Así pueden ir haciéndose muchos mecanismos que permitan la sensibilización y transitar pues, a entender estos cambios, porque son cambios. Sí. Finalmente es un cambio de conducta, de actuar, de pensar. Es interesante porque tendríamos que incluirlo dentro de los procedimientos que se hacen, en el manual de procedimientos que se hacen al interior de los comités para que se vuelva, como bien lo dice, una rutina. María José Sí. Sebastián dice, interesantísimo conversatorio, excelente ponente. Otra persona que no pone su nombre dice, doctora, ¿y qué hacer cuando los protocolos ya fueron hechos? Ah, bueno, ya lo comentó, fueron hechos y quiere presentarlos. ¿Cómo
como que apenas lo van a hacer. Y cuando tienen No. deficiencia en aspectos de metodología de investigación, pero nos argumentan que nosotros los del Comité de Ética de Investigación no es parte de nuestra competencia. Sí, eso es muy frecuente que digan ustedes, enfóquense al consentimiento, inclusive hasta te dicen así, consentimiento y ya. No, ahí es una falta de sensibilizar. El comité podría hacer acciones de, por ejemplo, ¿sabes las funciones de un comité de ética en investigación? ¿Por qué un comité, por ejemplo, ese tipo de preguntas? Poner un comité de ética revisa también la metodología porque puede ser una consideración ética, un diseño, un método, un tamaño de muestra, un cálculo, todo lo que atente a la validez externa de la investigación. Entonces pueden ir haciendo esas mismas preguntas y cuestionamientos, convertirlos en áreas de oportunidad para poner todo eso, sabías tal, poner tal, y un proyecto el argumento que ustedes pueden dar es que no pueden dar un dictamen de un estudio que ya se hizo porque ya no se cumple la función del comité. La función del comité no es meramente administrativa, ¿sí? Es una función de revisar y proteger y garantizar los derechos de los participantes y a una ciencia que efectivamente esté con ese sustento. Y entonces ahí buscar otra estrategia. Un ejemplo, yo que he hecho cuando me ha pasado un proyecto que en, no sé, X tiempo, yo no lo sometía, todavía cuando estaban los comités de ética, que era más el de investigación, y lo que hice fue escribirle a la revista, o sea, le decía a la revista, en su momento yo lo sometí a este proyecto, se revisó por comités de tesis, adjunto las cartas de revisión del comité, la carta, cómo se garantizó la seguridad y la revista me dirá si me lo acepta o no. Hay revistas que dicen no o te dicen pásalo a un estudio descriptivo, ya no tiene eso, pero dile, o sea, dile la verdad. No lo registré, me da oportunidad, pero seguí estas pautas, seguí tal, dale la evidencia de lo que seguiste, porque finalmente hay que recordar que algo también muy valioso es que no solo porque yo estoy supeditada a un comité voy a hacer correcta las cosas. Aquí el alcance y el transitar es que aunque yo no tuviera ahorita un comité, en el momento y ya voy a iniciar un proyecto que es financiamiento y se me acaba de ocurrir que lo puedo poner para un proyecto de investigación, pues desde ahí empiezo a hacer las buenas prácticas. Y esas las fundamento y las explico, mando cartas de consentimiento. Y en ocasiones eso es válido. El problema es cuando no tienes ningún argumento de que hiciste esos principios, ¿no? Pero a veces es Y esa eso. parte me parece que es Ujú, muy interesante porque no se trata nada más de decir que no, sino también dar como alguna alternativa de claro, solución como parte de sí, las funciones, ¿no? Para que sí, no nos tilden de estar bloqueando la investigación. sí, Este, así es, doctor. Ana María Méndez Puga, gracias, saludos, difundiré con mis colegas en cuanto esté en YouTube. Idalia Jaime Gil, muy interesante, gracias por la enseñanza. Lucía Vania Galindo, saludos desde León. Un gusto escucharla Ujú, de nuevo en estos temas. gracias. Eduardo Orella, felicidades a la doctora Rebeca por tan excelente ponencia. Una pregunta, ¿considera que los CI universitarios deben ser registrados en la Conbioética? Híjoles, esa es buena. ¿Considera que los comités de ética e investigación universitarios deberían ser registrados en la Conbioética? Ah, ya sí. De hecho, anteriormente, pues no se hacía el registro, ¿no? Porque decían, no, pues no están dentro de un hospital y todo, pero ya pueden tener el registro. De hecho, nosotros para la Universidad de Guanajuato tuvimos esa experiencia. Tiene 2 años que tiene su registro, no lo tenía. Y era un comité de muchos años y sí es importante porque el registro, hay que recordar que, bueno, quienes mandan o han estado con la experiencia de los informes, algo interesante es que todo el informe te pide protocolos en proceso, qué lineamientos siguen. Entonces es un ejercicio de estar actualizado con los lineamientos. Y además, pues toda la conformación que te pide, que estén actualizados. O sea, finalmente el registro te permite que no seas juez y parte, ¿no? Que tengas como este acompañamiento, esta evaluación externa que permita conducirlo dentro, pues, de todo esto que ahorita he mencionado. Pero sí, los comités universitarios, pueden, ahora formar parte de Conbioética. Sí, en ese sentido, si me permite, doctora, como responsable de los comités acá en Tlaxcala, la experiencia que tenemos ahí es que hay ya lo hablamos con bioética, hay una brecha en cuanto a la legislación respecto a ese acotamiento que tiene para que sea solamente en unidades hospitalarias, cuando hay investigación
con y en seres humanos en otras instancias, ¿no? De universidades tecnológicas o de otro tipo de universidades, inclusive las de ciencias de las humanidades, que también hacen investigación con intervenciones con personas. Entonces, sí se puede hacer. Es un poquito más engorroso porque se tiene que solicitar un pliego petitorio donde se especifique el tipo de investigaciones, cuántos proyectos y demás, pero como comentario es sí se puede hacer ese registro, ¿no? Y sería como idóneo. Alfredo Adán Pimentel, muchas felicidades, excelente ponencia. Martín Palomares Morales, así es, doctora, es una falacia creer que por ser doctores somos nobles. El fraude y plagio en ciencia son muy peligrosos. Sergio Carmona, felicidades a la ponente por tan excelente conferencia y felicidades también a la COVID, muchas gracias. Eh, Dice Elvia Montserrat García Hernández, tengo una pequeña duda. En el caso, si nos pasan a un estudio de protocolo de tesis de especialidad médica, donde se solicita por enseñanza y directivos como requisito la revisión del comité como obligatorio, pero si nos llegan protocolos ya realizados y es un caso que sugiere cambiarlos a descriptivos, ¿por qué no nos permiten negarnos a la revisión de un protocolo de tesis para no bloquear su proceso de titulación? ¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo hacer o cómo argumentar? O sea, se refiere a proyectos igual que ya terminaron, pero que se lo piden para su proceso de titulación. Así es. Sí, ahí tendría, sí, insisto, el comité tiene que quedar muy claro que no, su función no es administrativa, o sea, es preventivo y la prevención ya no se logró. Y firmar algo que ya pasó, pues es una trazabilidad de que ese dictamen no solo se va a quedar para un fin que podemos ver noble por el tema de la tesis, es un registro que va a quedar para enviarse una publicación, para garantizar que nosotros o el comité revisó algo que no fue así. Entonces, sí tiene que haber un mecanismo que ante alguna omisión se pueda revisar por paro, se someta en algún consejo o comité que no atente al estudiante y poder dar los argumentos por qué no se registró y, si es, y poder ver inclusive si el proyecto pues cumplió. O sea, aquí tendría que pedirse todo el cumplimiento, si fue de intervención, por ejemplo, comités de ética, si fue descriptivo, pues bueno, señalar, ¿no? El fin, la justificación, o sea, poder ir teniendo herramientas de manera que efectivamente no atente o afecte al estudiante. Y sí tendría ahí que poderse ver qué medidas cautelares tendrán ahora que tener el profesor que, digamos, pues tuvo esta omisión, porque aquí es más del profesor o profesora responsable que del estudiante. Pero efectivamente no podemos nosotros dictaminar por más que esté en juego eso, ¿no? Aquí tendrían que buscar otro mecanismo, pero no el de una Y, revisión que ya pasó. y de hecho, no sé si usted esté de acuerdo, también sirve de aprendizaje para ese investigador junior, ¿no? Ese residente que está, porque el pensamiento que tenemos cuando estamos haciendo una especialidad o subespecialidad es titularte. No tienes como en la visión el impacto o el beneficio que le vas a dar a la sociedad. Entonces, también serviría como una aprendizaje a golpes, pero al fin y al cabo es aprendizaje, ¿no? Lo ideal Sí. sería enseñarles al inicio, cuando van a empezar su residencia, pues enseñarles qué es lo que tienen que hacer. Y perdón, doctor, y también algo importante es que si, por ejemplo, el comité se acaba de conformar, se acaban de cambiar los lineamientos, sí sería muy importante se den a conocer y en ese momento tener el criterio de, bueno, saben que los que en este momento ya están por titularse o pasar, no les va a aplicar esta normativa y ustedes poder ver efectivamente que pues todos tengan conocimiento para que transiten a pues tener esta información, porque a veces sí sucede que sí es muy reciente, pero sí dice, oye, el comité existe desde hace 10 años y pues hay que ver más bien qué está pasando con a lo mejor el profesor, ¿no? O sea, a lo mejor no solo es este estudio, pueden ser más casos y pues sí poder tener un acercamiento y recomendaciones aprovechando el caso que se acaba de suscitar. Perfecto. Voy a leer los dos últimos comentarios para no extendernos el tiempo. Enia dice que si al momento de hacer esa revisión de ese protocolo que ya se hizo, se puede especificar nada más que fue realizado después de terminada la investigación. No, porque el dictamen es un dictamen. O sea, el dar un folio, insisto, el folio es que hay un registro, por ejemplo. Ese registro va a tener que ser un folio que se va a mandar a, por ejemplo, un informe de conbioética, pensémoslo así, ¿no? Los informes. El informe te dice cuántos proyectos, tú tienes que ir teniendo un registro, un inventario
de qué tipo de diseños, si fueron internos, si fueron externos. Y en esta parte, o sea, ¿dónde pones un folio meramente? O sea, es como decir, yo di un folio a un proyecto que ya pasó. O sea, no es la función, estaría fuera de las funciones del comité. Tendría ahí más bien que el comité proponer, a lo mejor como integrantes, una comisión externa que pueda coadyuvar con el área de lineamientos y liberación para decir, ¿sabe qué? Pues es que todos estos proyectos, pues no queremos que el alumno atente a su titulación, pero tendría que ver cómo se revisaron, ¿no? Ver con los tutores y bueno, está la parte de revisión y más bien generar un acta con la parte de que cumplen, pero el comité no puede generarlos porque, insisto, es un dictamen. O sea, el folio, aunque sea lo revisamos después, pues todavía imagínense en un tipo de auditoría o revisión, pues todavía mal, puede ser una mala práctica el comité porque aunque esté especificando y se quiera ser transparente, no se logró cubrir la protección de ese participante y tendría que haber una llamada de atención para los investigadores. Claro. Liz Moreno, muchas gracias, excelente ponencia. Elia Martínez Madrid, felicidades por tan interesante ponencia. Todos estos comentarios y reflexiones nos hacen continuar en la labor día de mejorar la capacitación y el funcionamiento de los comités. Rosa María Cernas, ¿cuándo el comité practica conflicto de interés? Creo que ya lo comentó hace ratito, que era cuando esta situación pudiera estar involucrado de alguna forma en ese proyecto de investigación. Si no hay ningún otro comentario, doctora, queremos darle lectura a la constancia que le haremos llegar por vía digital, y para lo cual le pediré a mi compañera Yareli Lozano Castilla que nos haga favor de darle lectura. Claro que sí. El reconocimiento dice así: la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala y la Universidad Autónoma de Tlaxcala otorgan el presente reconocimiento a la doctora Rebeca Monroy Torres por su participación en el conversatorio virtual con expertas en bioética en el Estado de Tlaxcala, con una duración de 2 horas con el tema Hablemos del conflicto de interés, cómo identificarlo y prevenirlo. Firma el doctor Rigoberto Zamudio Meneses, secretario de Salud y director general del OP de Salud de Tlaxcala, el maestro Edgar Girón Soriano, director ejecutivo de la Comisión de Bioética del Estado de Tlaxcala, y el doctor José Reyes Luna Ruiz, director de la División de Ciencias Biológicas de la UAT, Tlaxcala de Xicotenca, Tlaxcala, a 25 de julio del 2025. Doctora, pues muchísimas gracias y el reconocimiento se lo haremos llegar en un momento más. Muchas gracias. Sí, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por su atención y bueno, y por impulsar también estos temas. Sí es importante hablar de esto. Queremos agradecer a todos y a todas por su permanencia estas 2 horas y les recordamos que nos ayuda mucho que puedan contestar la evaluación del conversatorio para poder tener mejoras en las actividades. Doctora, reciba un fuerte aplauso de toda parte de todos, un aplauso virtual a distancia Muchas gracias. y una invitación permanente para que usted pueda visitarnos aquí en Tlaxcala. Con mucho gusto. Gracias. Doctor, que Gracias a tengan excelente tarde. Gracias a todos y a Ujú. todas. Un excelente fin de semana, por favor. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.